Marto, soy la responsable de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de EAE y de OBS. Bienvenidos a una nueva web conference. Como sabéis, estas sesiones las celebramos una vez al mes con el objetivo de tratar de analizar temas relacionados de gestión con tecnología. Hoy es un tema bastante interesante. Lo que proponemos es conocer el marco legal que hay en Internet para poder entender algunos de los fenómenos que se vienen dando y sucediendo en las últimas semanas. Para ello contamos con Rafael García del Pollo, al que agradecemos su tiempo y su conocimiento. Rafael posiblemente es la referencia legal en esos temas en España y en Europa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomado en Derecho Mercantil Internacional y también es diplomado en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Católica de Lovaina. Él es asesor jurídico de empresas, asesora a la mayoría de empresas del IBEX en España en estos temas y posiblemente es, como decía, una de las personas con más conocimiento. Tiene más de una veintena de publicaciones. Es también profesor en escuelas de negocio muy prestigiosas y, como no podían faltar, EAE y OBS a esas clases, y actualmente es socio en Cremades y Calvo Sotelo. Antes de cederle la palabra, me gustaría recordaros dos cositas. Una, si tenéis Twitter, podéis comentar el evento con el hashtag legalobs, y si no tenéis Twitter, no os preocupéis, podéis hacer los comentarios y las preguntas a través de la dirección de correo electrónico comunicación@onlinebschool.com. Ahora sí, Rafa, es su turno. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí cerca y a todos los que nos estáis viendo por ahí detrás. Gracias de verdad por dedicarme un poquitín de tiempo, porque es lo más valioso que tiene el ser humano, con lo cual os lo agradezco especialmente. Y precisamente en justa contraprestación lo que quiero hacer es que no os aburráis y que lo pasemos bien. A ver si somos capaces de batir el récord de twitters y de poder hablar con calma y sosegadamente de esta materia. Además, os hago una promesa. Voy a intentar no ser excesivamente abogado para que fomentemos entre todos el debate y veamos en dónde estamos y cómo y de qué vamos a charlar, ¿no? Además, os tengo que decir que hoy es un día también curiosamente especial. Podemos, entre comillas, celebrar que la ley Sinde entre en vigor, y con todo lo cual es un día en ese sentido muy curioso, porque bueno, ya se pone en marcha mañana el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, que puso en marcha precisamente la ley Sinde, o se llama la ley Sinde, pero en realidad no es nada más que un desarrollo de la Ley de Economía Sostenible. Luego hablaremos con más calma de él. Pero ¿qué es lo que yo quería transmitiros en general con todo el tema de la legalidad en Internet? Quería deciros que todo el mundo hablamos de Internet como entendemos que es un espacio como de legalidad o alegal de alguna forma, ¿no? Bueno, pues la primera cuestión que quiero transmitir es que existe el derecho, incluso también en el mundo virtual. Eso es lo más importante. Es decir, el derecho es una forma que tiene el ser humano de manejarse en sociedad, lo que significa que el ser humano no puede escapar de ningún entorno, incluido también, por así decirlo, el entorno de Internet. Y por tanto eso significa que, aunque estemos buceando, o estemos volando, o estemos en una nave espacial, o estemos en el mundo de Internet, el derecho va a seguir estando ahí vigente. Y por tanto va a estar estando vigente en muchísimas cuestiones. Por ejemplo, pasamos en la primera. La primera es, bueno, tenemos que ser capaces de determinar en cada caso qué legislación civil, mercantil, procesal, administrativa o de cualquier tipo tenemos enfrente de nosotros. Y eso es importante ¿desde qué punto de vista? Porque el primer desafío que os planteo, y ahí tenéis el Twitter para hacerlo, es que me digáis solamente una sola empresa o un solo productor o manufacturador o lo que queráis vosotros que no utilice tecnologías de la información en sus procesos productivos. Os garantizo que ni siquiera los conventos de monjas os van a servir, porque ya los conventos de monjas se están dedicando a mandar los correos, las peticiones de las galletitas para Navidad se hace por correo electrónico, con lo cual simplemente os desafío a que me digáis un solo entorno. Ya no os estoy hablando de una .com ni una empresa especialmente tecnológica, sino cualquier empresa, de cualquier polígono industrial que vosotros conozcáis en que no se utilicen tecnologías de la información. Por tanto, ¿qué significa? Significa que tenemos que pensar y tenemos que ver qué legislación va a resultar aplicable allí en ese entorno en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué significa que un trabajador puede utilizar su correo electrónico en el trabajo o no puede utilizarlo con fines privados? Primera cuestión. O otra cuestión, ¿el teléfono móvil es de la empresa o es mío? ¿Y los datos de carácter personal que yo recopilo en mi puesto de trabajo son míos o son de los demás? A propósito, ¿qué legislación aplico yo en una iniciativa que tengo de comercio electrónico B2C
Es decir, es que así es como habláis vosotros, no como hablamos los abogados. Es decir, tengo una iniciativa business a consumidor, es decir, una empresa que vende a un consumidor final. O, por ejemplo, en qué relaciones administrativas se mantienen desde el seno de una empresa, precisamente, como digo, con la administración. Es decir, me imagino que se harán notificaciones a la agencia tributaria sobre las retenciones que se hacen en los salarios a los trabajadores, o la seguridad social, o cualquier otro tipo de relación jurídica. Como veis, el derecho en su globalidad, con las tecnologías de la información, sigue teniendo un total predicamento. Pero vamos a profundizar, vamos más adelante. Reglamentación sobre contenidos. Muy bien, vamos a la reglamentación sobre contenidos. Es decir, ya centrándome en mi página web, o no centrándome en mi página web, sino qué es lo que yo vendo, qué producto produce mi empresa, o qué servicio vende mi empresa, tendremos una legislación. Y claro, la introducción de tecnologías de la información lo que nos va a hacer es ver qué aplicaciones, ver qué especificidades tengo yo de ese tratamiento dentro del mundo de la tecnología. Porque no se nos ha escapado a nadie que la tecnología ha facultado dos cuestiones. Estamos hablando de tecnologías ¿de qué? De la información. Por tanto, estamos hablando de tecnologías de los contenidos. Tecnologías que trabajan con contenidos. Y ha facultado dos cosas. La primera es que apretando una tecla nos hemos cargado las fronteras de dos sitios. Las fronteras físicas, territoriales, y las fronteras temporales. Es decir, ahora, apretando una tecla, ponemos ese contenido allá donde queramos, prácticamente a la velocidad de la luz. Con lo cual, vemos que el contenido de lo que estamos vendiendo o comercializamos, hay que ver qué tratamiento luego va a tener. No es lo mismo, creo que a nadie se le escapa, vender tabaco a través de Internet, utilizando medios tecnológicos, haciendo publicidad y marketing de esos productos en el mundo tecnológico, que, por ejemplo, hacer, no sé, poner la imagen en una publicidad pues de una señora pues ligera de ropa, porque nada tiene que ver en cuanto a que la idiosincrasia de un país pueda admitirla, o incluso, si nos centramos en la legislación española, os puedo decir que en relación con la utilización de la figura femenina en la publicidad, os puedo decir que hay legislación de tipo nacional, o de carácter estatal, también tenemos legislación de tipo comunidad autónoma, tenemos legislación que emana también de los ayuntamientos, puede llegar a emanar, pero también os digo que hay legislación de tipo sectorial y de autorregulación, es decir, que el propio sector, imaginaos, de los productos detergentes, pues ya ha dejado claro que para no denigrar a la mujer, si os dais cuenta, la mayor parte de los anuncios ya lo cumple, siempre aparecen señores muy encorbatados y muy atractivos, intentando convencer a la señora que el producto es magnífico, no al revés. Ahora no sirve que la señora dice lo bonito y lo magnífico de las bondades del producto, sino que es más bien al contrario. O si entramos en otro entorno, el entorno del anuncio de los vehículos a motor, pues ya veremos que ahora lo que se venden son productos, no son conceptos, son sentimientos. No es un coche que va muy veloz, pues está prohibido. No nos da imagen de riesgo, sino que nos encanta conducir o disfrutamos del placer de la conducción. Veréis que esto hay normativa de muy diferente calado que también influye en relación con los contenidos que tratamos. Más cuestiones. Ahora vamos a ir entrando en materia. Ahora mismo simplemente estoy planteando las incógnitas o estoy planteando, digamos, el marco general. Por otro lado, hablamos de seguridad y de privacidad de lo que estamos moviendo. Ya no estoy hablando de la privacidad del dato de carácter personal, que eso es un mundo aparte. Estoy hablando de cuando aprieto una tecla, cuando aprieto a esa tecla, cómo transmito esa información a otro lugar. De tal manera que esa información llega a mi interlocutor de una manera clara, de una manera precisa, además íntegra, además confidencial y además auténtica. Y ahí ya enlazamos con lo que es la identidad del individuo en Internet. Es decir, yo en Internet, como ya podéis apreciar, soy alto, guapo, rubio y con los ojos azules. Siempre y cuando alguien lo certifique, evidentemente, y ahí nos encontraremos con la figura de los prestadores de servicios de certificación, que van a ser quienes, con sus certificados y a través de las leyes correspondientes, van a dar fe de que yo soy tan guapo, tan rubio y tan alto como digo en el entorno Internet. Es decir, como dice por ahí la famosa viñeta de dos perros que se hablan, menos mal que en Internet nadie sabe que yo soy un perro, ¿no? Pues es un poco la misma jugada. Lo que tenemos que hacer es ver cómo logramos determinar que
que mi interlocutor es quien dice ser y yo soy quien digo ser. E incluso esa información que transmito se transmite por los lugares adecuados. Por otro lado, y creo que esto no se escapa, pero absolutamente nadie, ni la empresa.com, pero tampoco la que fabrica tornillos en un polígono industrial, es la protección de datos de carácter personal. Es decir, en cualquier entorno en el que tenemos tecnologías de la información, hay una normativa que debemos respetar relacionada con protección de datos. Y eso significa que los datos de individuos, es decir, de las personas con las que tratamos, están protegidos. Y están protegidos de una manera muy específica, muy clara. Y antes, abusando de nuestra amistad, María Ángeles ha dicho que yo soy un referente europeo. Bueno, yo creo que eso lo dice solamente porque muy recientemente hemos tenido la oportunidad de trabajar en favor de un cliente que es Adigital, es la Asociación de Empresas del Sector Digital, forma parte de la COE, y bueno, hemos estado defendiendo los intereses de esta entidad en relación con la interpretación de la Directiva Europea de Protección de Datos de Carácter Personal. Es decir, al final, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha terminado diciendo es que España había transpuesto esa Directiva Europea de una manera excesiva. Y, por tanto, hace unos días, en concreto el 14 de febrero, el Tribunal Supremo Español pues terminó estableciendo que efectivamente bueno, es todo el concepto relacionado con el interés legítimo, pues que no ha sido todo lo felizmente tratado por el gobierno español, en este caso por el legislador español en esa materia, ¿no? Entonces, que os quiero decir que el tratamiento de datos de carácter personal pues tiene también su parte importante y su parte precisa. Además, fijaos, la protección de datos de carácter personal, y esto va a servir para cualquier iniciativa en la que intervienen tecnologías de la información, deben ser abordadas desde una triple perspectiva. Y esto es algo que no podemos perder de vista, nunca. Por un lado, evidentemente hay una parte jurídica que debe ser atendida. Por otro lado, hay una parte técnica, es decir, tenemos que involucrar a nuestros colectivos técnicos o tecnológicos de nuestras empresas para que esa iniciativa que tenemos que poner en marcha utilizando tecnologías de información funcione adecuadamente. Es más, la tercera pata sería la pata organizativa. Es decir, si internamente no organizamos los procedimientos, los cauces adecuados para dar debida respuesta o cumplida respuesta a la parte de protección de datos, en ese momento estamos perdidos. Y en ese momento eso no va a funcionar. Y la parte de protección de datos o la parte relacionada con la protección de los datos de los ciudadanos, pues si no lo abordamos desde esa triple perspectiva jurídica, tecnológica y organizativa, estaremos incursos en graves errores. Otro capítulo magnífico, el capítulo de la protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial. Primera cuestión. ¿Nos queda a todos claro qué es propiedad intelectual y qué es propiedad industrial? Esa es la primera cuestión que nos tenemos que hacer. También os diré que es una distinción muy europea, porque el resto del mundo no distingue entre la propiedad intelectual e industrial. Se habla en general de propiedad intelectual, punto. Nosotros la llamamos propiedad industrial a esas creaciones literarias, por supuesto originales, literarias, artísticas, científicas o técnicas que el ser humano realiza. Por tanto, y además están protegidas por el mero hecho de su creación. Es decir, no hace falta que yo vaya a registrarlas en ninguna parte. Está muy bien que las registremos, está muy bien que establezcamos pautas para proteger, para poder demostrar, en definitiva, que yo tenía esa propiedad intelectual antes que otro competidor. Yo era el creador, en realidad. Pero por otro lado tenemos la propiedad industrial. Y ahí entramos, fijaos, en un mundo que ya conocíamos de antes, son las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, pero atentos, y los nombres de dominio, que si os dais cuenta, es una nueva categoría jurídica que surge simplemente con la aparición de las tecnologías de la información. Antes existían marcas, pero ahora resulta que se le ha dado un uso más a la marca, que es un nombre de dominio. Por tanto, para todo esto tendremos legislación. Y aquí es donde entra, y es lo que me ha pedido María Ángeles al menos, que abordemos, y lo vamos a abordar, todo lo relacionado con el mega upload, todo lo relacionado con la ley SINDE, todo lo relacionado SINDEBERT, no vamos a dejar de darle el privilegio adecuado también al actual ministro. Aquí es donde viene todo lo relacionado también con la ley SOPA. Ley SOPA son iniciales en inglés de Stop Online Piracy Act. ¿Qué significa esto? Paremos la piratería. ¿Eso qué significa? Significa que estamos abordando temas de propiedad intelectual. Y por tanto, cada país
se va a legislar de la manera en que entiende oportuno hacerlo. Por supuesto, cada uno de los países imbricados dentro del ámbito en el que se encuentran. Nosotros somos ciudadanos españoles y, por tanto, vamos a armonizar nuestra legislación en relación con la legislación de la Unión Europea. Pero claro, otros países, y es por donde ha surgido todo el tema de Mega Upload, viene de normativa norteamericana. Y por tanto, si los norteamericanos piensan que su propiedad intelectual o la propiedad intelectual de sus empresas o de alguien que tiene un interés legítimo a ser defendido, lo defiende, pues tendrá que hacerlo con los mecanismos jurídicos al alcance que ellos tengan. Y eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que ha pasado. ¿No hay una ley global para todos actualmente? Pues, María Ángeles, desafortunadamente no la hay. Esa es la cuestión. Lo que vamos es a procesos de integración, a procesos de armonización, que es lo que ocurre en la Unión Europea. Ojalá existiera, pero no existe. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la propiedad, es decir, el sentimiento que cada individuo tiene sobre aquello que piensa que le pertenece, se legisla de una manera muy distinta en cada sociedad. Ya sean unas sociedades más capitalistas, sociedades más del mundo comunista, o sociedades que están más liberales al respecto del tratamiento del mismo. Lo que sí que ocurre, yo en esa materia no voy a entrar, pero lo que sí que os puedo decir es que nuestra Constitución nos reconoce el derecho a la libertad de expresión. Evidentemente nos lo hace. Y por otro lado, también nos reconocen el derecho a las producciones, a tener una propiedad sobre la producción que estamos realizando. Por tanto, aquí tenemos que compaginar la libertad de expresión con el derecho a que no se nos vulneren nuestras legítimas expectativas en relación con esas obras originales que hemos creado. Por todo lo cual, eso es lo que intenta hacer, y aquí no me vais a escuchar ninguna palabra de crítica, ni ninguna palabra de valoración, sino que yo como abogado lo que intento es transmitiros qué es lo que intentan conseguir las leyes. Para que entremos ya en valoraciones más precisas, pues convendría tomarnos unas copas y hablarlas con más calma, pues en otro ámbito, pues digamos más relajado, pero ahora mismo lo que quiero es transmitiros qué es lo que dice la ley, y la ley dice lo que dice. La ley SINDE en este momento, que como os digo, hoy entra en vigor, lo que está intentando es compatibilizar el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual de las personas que son titulares de los mismos en el mundo de la era digital. Y por tanto, lo que va a hacer, lo que ha hecho de facto, luego si queréis lo tratamos más en profundidad, pero lo que ha hecho es que una comisión de propiedad intelectual, que ya existía en nuestro texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que ha hecho es que ha creado una segunda sección. Una primera sección hablaba de arbitraje y mediación en el mundo de la propiedad intelectual, pero esta segunda sección lo que ha hecho es darnos una posibilidad de salvaguardar nuestros derechos. Los derechos que tenemos en relación con la propiedad intelectual. ¿Y qué es lo que ha logrado con esto? Lo que ha logrado es que se le da una serie de facultades a esta comisión para que en unos plazos muy rápidos se puedan bloquear o se puedan retirar determinados contenidos que vulneren derechos relacionados con mi propiedad intelectual. Y para todo eso lo que voy a tener que hacer es demostrarlo, y demostrarlo de una manera fehaciente con aquellos medios que yo tenga en derecho. Por todo ello, como veis, el derecho 360 sigue estando presente también en las tecnologías de información, con sus especificidades, verdaderamente así es, pero va a seguir estando ahí presente. Otro tema más que me gustaría tocar, el tema de la facturación telemática. Es decir, hay discusiones sobre si al final la facturación telemática es obligatoria o no lo es, hay textos jurídicamente obligatorios, es decir, hay leyes que nos pueden indicar una cosa, otros que nos indican otras. Yo quiero pensar que sí que resulta obligatorio en el tratamiento con la administración de la emisión de facturas electrónicas. Lo que sí que existe claramente es un impulso o una necesidad de impulsarlo por parte de la administración española, la facturación telemática, que en el fondo no es nada más que facturar con unos certificados digitales, en el fondo no es nada más que eso, es intentar hacer, el requisito fundamental de cualquier factura es que sea única. ¿Y cómo logro yo que una factura sea única en el entorno digital? Simplemente con la aplicación de una firma electrónica, con la aplicación de un certificado de firma electrónica, de un certificado que me permita hacerlo único en relación con cualquier otro. Por tanto, en el momento que yo tengo una factura a la cual se le aplica un certificado electrónico, en ese momento estaré en presencia de una factura electrónica. Por tanto, ya os digo que lo que se intenta es precisamente intentarlo promocionar su uso. Por otro lado, también quería tratar otra serie de aspectos legales y fiscales, para que veáis que no es puramente el hecho en que en mi entorno internet o en mi página web o en mi relación que mantengo con mis trabajadores electrónicamente solamente se aplica el derecho. No, también hay otros cauces. Y yo os hago otra pregunta más. Si yo fuese un Estado,
o si vosotros sois un Estado, ¿qué haríais para potenciar la utilización de tecnologías de la información? Porque lo que sí que hay es un consenso único, y el consenso pasa por las tecnologías de la información son buenas para desarrollar económicamente un país y además desarrollar muchas economías adyacentes, es decir, alrededor de una determinada tecnología de la información surgen otras tecnologías o otros prestadores de servicio alrededor de ellas, con lo cual se genera mucha inversión, se genera mucho desarrollo económico. De ahí que todos los estados intenten desarrollar la tecnología o su aplicación tanto como puedan. Os pregunto, si vosotros sois estados, ¿qué haríais para desarrollarlas? Pues lo que ha hecho este Estado, básicamente. Es decir, en primer lugar, dar derechos a los ciudadanos o reconocer derechos a los ciudadanos para relacionarse con la administración pública. Y, por tanto, existen ya capacidad de que los ciudadanos tengamos ese cauce abierto. De hecho, hoy también se publica en el Boletín Oficial del Estado la forma en la que los ciudadanos deberemos relacionarnos con esa comisión que os he mencionado antes, la Comisión de Propiedad Intelectual, la Comisión SINDE, cómo debemos relacionarnos. Y nos está diciendo que ya resulta obligatorio para las personas jurídicas ese cauce electrónico, basándonos en la Ley 11/2007, que es precisamente la que da ese derecho, o la que reconoce ese derecho a los ciudadanos para relacionarse con las administraciones públicas. Y por otro lado, va a decir que también va a resultar obligatorio para aquellos ciudadanos que tengan a su alcance disponibles esos medios, lo que no quiere la ley en ningún caso, y en este caso es una orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lo que no quiere es causar ningún tipo de indefensión a aquellos ciudadanos que no tengan la posibilidad de tener ese medio electrónico a su mano, ¿no? Entonces, ya se está diciendo que hay que comunicarse con la administración, hay que comunicarse en este caso con esa comisión de manera electrónica. Eso por un lado. Por otro lado, si queremos potenciar el uso de tecnologías, ¿qué haremos? Pues ponerle el otro lado de la moneda. Lo que vamos a intentar es que las empresas establezcan también cauces válidos para la relación con sus clientes y con sus proveedores y con sus propios trabajadores a través de medios electrónicos. Y por tanto lo va a hacer obligatorio para determinado perfil de empresas. Luego lo veremos adelante. Y otra cuestión más que me gustaría también hablar, la parte fiscal. La parte fiscal, no hace falta que os diga, que resulta fundamental en cualquier operativa en la que utilizamos tecnologías de la información. Por tanto, tendremos que analizar los impuestos directos, los impuestos indirectos, que en función de conceptos tales como, fijaos, en impuestos directos, el punto sobre el que pivota la imposición directa es donde está el establecimiento permanente. Y ahora yo os digo, ¿el mero hecho de tener un servidor en un país es un establecimiento permanente? ¿O es un establecimiento permanente tener un almacén en el que almaceno mis cosas? ¿O es un establecimiento permanente tener a 3 personas trabajando en un determinado país a distancia con otros servidores que están localizados en otro sitio? Eso está claro, porque ese es un análisis que todos los países tienen que hacer y armonizar, como nos explicaba María Ángeles antes. Tenemos que empezar a armonizar esa legislación de carácter fiscal. Más que IVA resulta aplicable a un libro que estoy vendiendo desde una compañía en Estados Unidos, pero que se vende en territorio de la Unión Europea. ¿Qué IVA resulta aplicable? Porque en el fondo no es nada más que una importación o una exportación desde Estados Unidos en territorio de la Unión Europea. En un principio, esta solución que voy a dar ahora no existía. Cuando Amazon nos estaba vendiendo libros desde Estados Unidos, entraban con IVA cero. ¿Qué ocurre si entran con IVA cero? Ocurre que cuando alguien está vendiendo ese libro en formato papel también en la Unión Europea, resulta que tiene que aplicar un IVA. Hay una ventaja competitiva, porque uno resulta más caro que otro. ¿Qué ocurrió? Que se produjo una modificación oportuna en las leyes de IVA, en la directiva europea, y ahora, hoy en día, lo que va a ocurrir es que cualquier venta que se produzca sobre ese bien en territorio de la Unión Europea va a llevar el IVA, que se va a repercutir al ciudadano, y por tanto, esa venta de Amazon se va a ingresar en las arcas del territorio correspondiente ante la agencia tributaria. ¿Eso ya está en vigor? Esto ya está en vigor. Esto ya se hace hoy en día. Amazon recaba el IVA correspondiente para el territorio europeo y lo vende y lo ingresa ante las autoridades fiscales correspondientes. Es decir, son aspectos fiscales que también hay que tener en cuenta. Aspectos de fiscalidad directa, indirecta, aduanas. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando yo aprieto una tecla y mando una fotografía que tiene un gran valor, que tiene un valor importante,
¿qué ocurre? Que cuando lo mando desde Madrid a Nueva York, cuando va a entrar en el territorio de Nueva York, justo en la costa, se para esa fotografía y entonces espera a que pasemos por aduana o pasa directamente a través de las líneas de telecomunicación. Entra, lógicamente, a través de las líneas de comunicación. ¿Qué valoración tiene en aduana? ¿Cómo se tributa? ¿Por bits o no se tributa por bits? Todo esto son discusiones que todavía existen y que a la hora de poner una iniciativa lo que debemos hacer es analizar nuestro producto, nuestro servicio en relación con todas esas implicaciones internacionales de carácter fiscal. Otro salto más, y es una parte que trataremos más adelante, pero que no queda del todo claro, es decir, la comisión de delitos a distancia. Uno puede estar cometiendo delitos a través de medios electrónicos, utilizando tecnologías de la información. Y por tanto, existen códigos penales, incluido el nuestro, muy avanzados, que ya nos dicen y nos tipifican determinado tipo de conductas. Uno piensa que el meterme en Internet y hacer un neutral cracker, es decir, neutralizar la propiedad intelectual de alguien, no destrozándola, no haciéndole, estilo como hablábamos antes, Anonymous, o simplemente colgando una determinada cara, simplemente dejando en evidencia las medidas de seguridad que puede tener una determinada página. No, ya estoy diciendo, neutralizándola, simplemente, esto podría llegar a considerarse una vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Y por tanto, contrario a el Código Penal. O incluso la fabricación de programas informáticos para vulnerar, por ejemplo, los hackers cabrían dentro también de un tipo penal, en concreto en España. No os digo nada, conceptos tales como pornografía o menores. Es decir, no solamente difundir pornografía de menores, sino la difusión de pornografía a menores también está tipificado en nuestro Código Penal. Pero, ojo, la tipificación puede ser muy diversa en determinados países y por tanto tendremos que estar a que la comisión se pueden cometer delitos si nosotros estamos poniendo a disposición de determinados individuos en otros países distintos al nuestro ese tipo de información, que es precisamente las tecnologías de la información lo que nos posibilita es poner esos contenidos a disposición de otros individuos. Otra cuestión más, ¿cómo comerciamos? ¿Cómo contratamos a través de Internet? Esto es algo que vamos a ir tocando a continuación. Si ya entramos en cada uno de esos puntos, vamos a ir sacando problemas y vamos a ir viendo cómo los solucionamos. En concreto, nosotros tenemos aquí la famosa LSSI, ahí tenéis la ley 34/2002. La famosa LSSI, veréis que, bueno, que nos establece cuál es el régimen de los servicios de la sociedad de la información. Pero primero, ¿qué son servicios de la sociedad de la información? No, Rafael, si es que yo no estoy comerciando a través de Internet ya, pero lo que nos está diciendo la ley es que en la medida en que para ti sea una actividad económica y no por eso tienes que comerciar, por el mero hecho de que tú tengas una actividad económica que puede consistir en remunerarte de tu publicidad, ya estás en una actividad comercial y por tanto esta ley resulta de aplicación, para vosotros si estáis en nuestro territorio. Máxime, ¿necesito un tipo de autorización? Bueno, nos dice nuestra directiva, y es lo que nos dice también nuestra ley de comercio electrónico, que en principio no resulta necesario. No tengo por qué tener ninguna autorización previa, en general, pero cuidado. Mucho cuidado con los sectores regulados, porque siguen estando regulados también en Internet. Un sector regulado es aquel que está intervenido de tal forma por parte de la Administración que no se puede prestar ese servicio o vender ese producto si no hay una autorización previa por parte de la Administración. Y ahí estamos claramente en el sector de los servicios bancarios. ¿Significa que bankinter.com, perdonadme la referencia a marcas concretas, no lo hago con ninguna intención, sino simplemente con carácter ilustrativo? Si bankinter.com tiene una página web redactada en español y es un banco español, ¿significa eso que está prestando servicios en todo el mundo? ¿O está prestando servicios a través de esa página web solamente en los países en los que se entienda? Es decir, en Latinoamérica, porque como se entiende y están redactadas en español, incluso he visto que hay una banderita en inglés, a lo mejor también está prestando servicios en territorios en los que el inglés sea una lengua entendible. Y si entendemos que la lengua franca en este momento es el inglés, ¿entenderíamos entonces que bankinter.com está prestando servicios bancarios a través de Internet en todo el mundo? La respuesta es no. La respuesta es no, porque lo primero que nosotros debemos hacer es limitar nuestro mercado a través de unas condiciones generales de utilización de nuestra página o por lo menos del lugar en el que estamos vendiendo. Diciendo, señores, soy un banco, un sector regulado y por tanto tengo una licencia que me permite prestar servicios, ¿dónde? En territorio español, porque mi licencia viene del Banco Central Español, del Banco de España. Y por tanto, mis
servicios van dirigidos a residentes en España. No he dicho nacionales españoles, porque si hay un nacional hondureño residente en España, ¿puede prestar servicios con bankinter.com? Por supuesto que sí, y con cualquier sucursal de Bankinter física también puede hacerlo. Sin embargo, si un ciudadano argentino o residente en Argentina ve la página web de bankinter.com, en ese momento no se da por aludido, porque además Bankinter no le va a prestar servicios en ese territorio. Así de simple. Ahora no entremos en un sector regulado. Vamos a pensar que yo estoy vendiendo mis productos o mis servicios en un territorio X. Vamos a decir Península y Baleares. Excluyo Islas Canarias. ¿Puedo hacerlo? Sí. Siempre y cuando yo lo explique, ¿dónde? En mis condiciones generales de contratación, si es que estoy comprando y vendiendo, o en mis condiciones generales de uso, si es que simplemente estoy dejando que las personas utilicen esa página web. Es más, señores, digamos cómo la gente tiene que comportarse, cómo los usuarios deben comportarse en esa página web. Es decir, esos contenidos que hay en esa página web, tratando temas que vamos a tratar más adelante, vamos a ver más adelante en profundidad. La propiedad intelectual que ahí existe, ¿de quién es? ¿Yo puedo hacer un link a esa página web? Es decir, a Cremades Calvo Sotelo cualquiera puede hacer un link. Lo primero que yo haría es, ya que estás haciendo un link, es decir, estás haciendo un enlace a esa página web, es decir, a una globalidad, a una obra protegida desde el punto de vista de propiedad intelectual, tendré que enterarme cuál es el uso que quiere hacer de esa página web. Vosotros me diréis, hombre, si está en Internet, se puede hacer, porque precisamente Internet, el interés radica en que uno haga enlaces a esa propiedad intelectual. Bien, pues yo puedo decir que no es así, porque yo puedo estar muy interesado en que nadie me haga un link, por ejemplo, a nazis.es o desde nazis.es, o, por ejemplo, pues no sé, a cualquier otro colectivo que pueda denigrar la integridad, pues yo que sé, de un colectivo de señoras o lo que fuere necesario. Por tanto, yo no quiero que a mí se me identifique mi obra con ese tipo de personas. Y yo tengo derecho a que no se me haga links a ese tipo de páginas. Si vamos a la página web de cnn.com, nos daremos cuenta que nos dicen dónde quieren que se haga el link o el hiperenlace o la referencia a esa determinada página. ¿Cómo quiero que la gente se comporte? Yo puedo decir que usted puede utilizar esa propiedad intelectual para los fines que estime oportuno, sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no lo ponga usted dentro de un proceso productivo. Eso es perfectamente válido. Yo defino en mi página web qué es lo que quiero hacer con ello. Por tanto, establezcamos nuestras restricciones, digamos lo que queremos que se quiera hacer en nuestra página, pero el derecho va a estar ahí presente. Es más, he dicho que todo esto se hace a través de condiciones generales. Ya veremos cómo lo vamos haciendo. Más cuestiones. Si yo soy un prestador de servicios español, tendré que establecer una serie de garantías. Tendré que explicar, bueno, cuáles son mis obligaciones. Y tendré que explicar quién soy, a qué me dedico, mi denominación social, dónde estoy. Es decir, tendré que dar cumplimiento a un montón de cosas que tienen que aparecer en esas condiciones, en esa quiénes somos, que le llamamos, o nuestro info legal, donde os apetezca, pero tendremos que dar debido cumplimiento a todo esto. No hace falta que os diga que si somos profesiones reguladas, pues al colegio profesional que pertenezcamos, es que somos abogados y queremos prestar servicios a través de Internet en esas páginas, ¿no? Luego, es lógico que estemos sujetos a, como prestadores de servicios de la sociedad de información, estemos sometidos a responsabilidad civil, penal o administrativa, pero no solamente esos señores que son operadores de redes, o que son proveedores de acceso, o proveedores de alojamiento, de servicios de alojamiento, de hosting o de housing, o si entramos ya en el mundo del cloud computing, no hace falta que os diga que ya la cuestión empieza a complicarse sobremanera, y por tanto tendremos que determinar cuáles son las responsabilidades que esos proveedores tienen en relación con esa información o con esos contenidos que les estamos dando. O incluso la responsabilidad que tienen en nuestro país aquellos proveedores que lo que nos hacen es darnos precisamente contenidos, o sea, instrumentos de búsqueda de esos contenidos. Es decir, qué responsabilidad cualquiera de esos buscadores que todos conocemos tienen por llevar a una determinada información relacionada con un individuo o con una determinada empresa o con un determinado contenido, ¿no? Todo esto nos lo dice nuestra propia ley. Por ejemplo, comunicaciones comerciales por vía electrónica. ¿Tenemos capacidad de comunicarnos electrónicamente con aquellos usuarios nuestros? Aquí habría que estar claramente, uno pensaría, muy bien, si nos queremos comunicar electrónicamente,
básicamente lo que vamos a hacer es utilizar direcciones de correo electrónico. Si utilizamos direcciones de correo electrónico, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando inmediatamente en datos de carácter personal. Vemos que todo se entrelaza, la legislación al final es un todo, es decir, no hay una legislación para las empresas de tecnologías de información, no, hay una legislación que es para todos. Si yo quiero hacer comunicaciones comerciales por vía electrónica, en principio lo lógico sería encontrarlo a través de comunicaciones de comercio a través de direcciones de correo electrónico. Pero, ojo, detrás de esas direcciones habrá personas y, por tanto, estaremos hablando también de datos de carácter personal. Ya veremos en qué casos sí, en qué casos no puede ser excepcionado. Pero, ¿tengo yo el consentimiento para hacer comunicaciones comerciales por vía electrónica? Porque si no, estaré en la presencia del spam. Es decir, estaré en comunicaciones comerciales no solicitadas. Y aquí ya hablamos de cuál es el consentimiento que en concreto la LSSI nos establece en España para poder hacer comunicaciones comerciales, que son precisamente un consentimiento expreso, el famoso opt-in del que estamos hablando. Luego ya vosotros como expertos habéis creado el famoso doble opt-in, es decir, yo te manifiesto mi consentimiento y luego tú me lo reconoces y me dices que me digas que verdaderamente eres quien dice ser, es decir, eres tú la persona que me ha manifestado ese consentimiento, ¿no? Ya veremos esas cuestiones, pero algo que en principio parecería estar regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos no lo está, sino que está regulado en la Ley de Servicios de la Sociedad de Información. Más cuestiones. ¿Qué ocurre con los contratos que se realizan a través de Internet? ¿Valen o no valen? Porque claro, yo aprieto un clic. ¿Sirven o no sirven? Hombre, en la medida en que se celebren por vía electrónica, por supuesto que sí, y no es necesario que sirva un consentimiento previo. De hecho, en aquellos contratos que era necesario tener el consentimiento por escrito, ahora el mero hecho de tenerlos en formato electrónico ya sirve como para satisfacer esa exigencia. Por ejemplo, un contrato que antes había que hacerlo por escrito, el contrato de seguro. Un contrato de seguro debe plasmarse por escrito. ¿Eso significa que no se puede contratar seguros por Internet? Pues sí, porque ahora sí se puede hacer. Se puede hacer, antes había sus dudas, pero ahora es claro y evidente que el soporte electrónico satisface esa exigencia por escrito. Lo que pasa es que en ese contrato de seguros, por ejemplo, me diréis, ¿cómo sé yo que la persona que está al otro lado es quien dice ser? Es Rafael García del Pollo y que quiere una póliza de seguros para su vehículo a motor. Él tiene unas características, es mayor de 18 años, tiene más de 20 años el carnet. ¿Cómo sé yo que esa persona es quien dice ser? Pues habrá que hacerlo a través de mecanismos de firma electrónica o de certificación electrónica. Claro, uno piensa, Rafael, eso puede llegar a ser disuasorio de la actividad comercial en Internet. Sí, pero si queremos tener una certeza jurídica, por lo menos tenemos que lograr que esa certeza jurídica se acerque lo máximo posible a esa digamos, realidad comercial que tenemos que satisfacer, ¿no? Al mismo tiempo, ¿cómo sé yo que la página web con la que estoy comerciando o con la que estoy contratando ese seguro es de la empresa aseguradora con la que yo quiero contratar? Que no hay un fraude detrás. Por tanto, tendré que ir al prestador de certificación que me diga que la página web de esa empresa aseguradora es de esa empresa aseguradora. Y además, un punto muy importante en los contratos de seguro, ¿a qué hora entra en vigor? ¿A qué hora y en qué minuto entra en vigor esa póliza de seguros que yo tengo en marcha? Por tanto, necesitaré también el famoso sellado de tiempo, que para eso están las prestadoras de servicios de certificación electrónica, que nos pueden decir que estos dos señores estaban contratando en una determinada hora y que la póliza tiene valor desde esta hora, este día, hasta esta hora y este día dentro de un año, 2 o 3, según las partes se hayan acordado. Aquí es lo que se llama la intervención de las terceras partes de confianza, los third trusted parties, ¿no? Es decir, estos señores que vienen a acompañar esta transacción electrónica. Pero aquí viene otra problemática. Rafael, ¿y qué ley aplicamos? ¿Qué ley resulta aplicable en este tipo de transacciones? Porque claro, todo esto está muy bien, pero ¿qué tribunal resulta competente en el caso de que haya algún tipo de disenso? ¿O qué ley resulta aplicable en el caso de esta contratación, esta transacción? Yo os tengo que decir que en España y en Europa mi respuesta puede estar más o menos, os la puedo dar más o menos ajustada, pero en el momento en que me salgo de España y de Europa, entramos en un mundo del derecho internacional privado, que habría que entrar en materia qué derecho va a resultar aplicable o no, dependiendo de las normas de remisión, ya sea de Estados Unidos, o la española o la que fuere. Vamos a centrarnos en el territorio español. Ley aplicable. La ley aplicable va a depender mucho si estamos entre empresas o estamos entre competidores, estamos hablando con consumidores. En principio, de acuerdo con lo que dice el reglamento de Roma o el reglamento de Bruselas,
veremos, lo vamos a tratar un poco más adelante, veremos que existe una libertad de elección. Es decir, uno puede elegir qué ley resulta aplicable. En este caso, la de Roma es la que nos dice las leyes aplicables a las transacciones. Podemos elegir cualquier norma. Por ejemplo, yo, como comerciante español, estoy vendiendo a consumidores tanto en España como en Francia, porque decido hacerlo. En ese momento, ¿qué ley resulta aplicable? Pues podemos elegir la española o la francesa. Pero cuidado, en este caso, estamos en presencia de un B2C. Estamos vendiendo a consumidores finales. Nos dice también el propio reglamento de Roma, nos está diciendo que, ojo, en las relaciones contractuales, no puedo elegir una ley que vaya en detrimento de los ciudadanos a los que les estoy vendiendo. Imaginaos que elijo la ley española, y la ley española me da la posibilidad de desistir en mi compra durante 7 días. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que en esa misma compra, en Francia, me está dando la posibilidad de desistir en 14. Tranquilos, que es un ejemplo práctico, un ejemplo de laboratorio, porque ahora hay una directiva que está en proceso de implementación que intenta armonizar también esto. Pero fijaos en el caso concreto. En Francia tengo 14 días. Si he elegido la ley española aplicable, porque tengo posibilidad de hacerlo, ¿qué me va a ocurrir? Que un ciudadano francés va a decir, oye, Rafael, que cuando estás vendiendo aquí, yo tengo derecho a 14 días. Por tanto, tengo derecho a que se me aplique la ley francesa. Consecuencia. Siempre que tenga una relación B2C, intentemos aplicar la ley del ciudadano, en concreto, de la nacionalidad del ciudadano que corresponda. ¿Y qué tribunal va a resultar competente? Aquí hay bastante poco género de dudas en el ejemplo que os estoy dando. También en principio habría una libertad de elección, pero no, cuidado, en este caso en concreto no. Porque cuando tengo relaciones B2C, cuando tengo relaciones de empresa a consumidor final, lo que me va a ocurrir es que si es un pleito que me inicia un consumidor final, él va a poder elegir dónde inicia ese pleito. Lo puede iniciar en su residencia o lo puede iniciar en mi sede social como empresa. Y sin embargo, si yo soy una empresa, por más que yo diga en mis condiciones de contratación que usted, frente a cualquier fuero que pueda corresponderle, los tribunales que puedan corresponderle, usted viene a litigar a Madrid porque yo estoy aquí en Madrid, no. Es muy posible que si yo vendo a ese ciudadano francés, me pueda encontrar con un pleito iniciado en París, con toda tranquilidad, por mucho que yo diga lo contrario en mis condiciones generales. Y además que sepamos que yo voy a tener eso expuesto en una página web en la que estoy contando cuál es mi procedimiento, cuál es la validez de esas ofertas y cómo esas condiciones generales me lo dicen, ¿no? Es más, en el B2C, que es el que estoy entrando ahora, entraría en otra legislación distinta, que es la legislación del comercio minorista. Y el comercio minorista nos está dando pues una serie de excepciones y nos está diciendo que en cuanto a la información tengo que explicar muchas cosas. Tengo que explicar quién soy, las características del producto, el precio, incluidos los impuestos, los gastos de entrega, el transporte, bla, bla, bla. Todo lo que queráis. Y hay que explicarlo. Y además nos dice cuáles son los plazos de validez de la oferta, nos explica también las condiciones del suministro, más cuestiones. El derecho de desistimiento que hablábamos antes. Se tiene que hacer sin penalidad, sin motivos ni formalidades. Y el plazo general son 7 días. O también 3 meses. Y va a depender mucho, digo, ¿por qué 3 meses? Depende si he cumplido con los deberes de información que la propia ley me dice o no los he hecho. Porque entonces voy a tener 3 meses la espada de Damocles encima de mí en cuanto desde la fecha de recepción del bien o del servicio que ya he recibido. ¿Y qué pasa si alguien me dice, oye, que tengo esos 7 días que me has reconocido, además son irrenunciables, nadie puede decir en su página web, en una venta consumidor final, venta B2C, nadie puede decir lo siento, pero aquí los 7 días no los respetamos, usted se queda con la mercadería y ya está, no se puede hacer así, sino que es obligatorio respetarlos y por tanto tendremos que respetarlos y además devolver esas cantidades que nos han pagado. Pero atentos, ¿y la devolución de esas cantidades? ¿Cuándo se producen? Pues fijaos, me diréis, hombre, Rafael, todo el mundo intenta devolverlo antes que puede ya, pero hay veces que no se hace así. Y hay veces que si esa suma que se ha pagado se hace en un plazo superior a 30 días, en ese momento yo tengo derecho como ciudadano o como consumidor, tengo derecho a que me den el doble de lo que he pagado. Es decir, si tardo 32 días en devolver ese dinero, de repente puedo llegar a reclamar 200, si pagué 100, 200, más luego una indemnización en concepto de daños y perjuicios en lo que exceda esa cantidad. Es decir, usted además me ha causado un daño que está acreditado de esta manera y aparte de esos 200 euros, yo le pido 50 más por X razón, o los que correspondan, ¿no? Entonces, por supuesto, hay excepciones, evidentemente, porque os puedo decir que hay especificidades y
estos 7 días no juegan igual si estoy tratando de un producto o servicio pues que no sea valores, por ejemplo, valores financieros o reproducibles, porque en ese momento yo lo voy a copiar y ya voy a decir que no me gustó y lo devuelvo, o la prensa, he leído la prensa y me ha parecido malísimas las noticias y por tanto la quiero devolver. Eso no es así, pero sí que, por ejemplo, tengo, como digo, son derechos irrenunciables, pero tengo, en esas condiciones generales, son condiciones generales de servicios de tipo financiero. En ese momento habrá, regla general serán 14 días de renunciabilidad de esos derechos o 30 días si estoy en presencia de un seguro de vida. Por tanto, veréis que los plazos, en España en concreto, van a ser muy diversos. Y eso lo vamos a tener que reflejar en condiciones generales, como decimos, tanto de uso como de utilización. Y claro, aquí tengo que entonar el mea culpa como abogado, porque a los abogados nos encanta hacer condiciones larguísimas, que nadie se lee, soy plenamente consciente, pero que muchas veces nos vemos constreñidos a hacerlas porque nuestro cliente en el extranjero o en España se queda más tranquilo o duerme más a gusto si esas condiciones son largas y nadie se las lee. Pues yo tengo que decir, en demérito de esta idea, que las condiciones deben ser de acuerdo con lo que nos dice nuestra ley de cómo se hacen las condiciones de contratación. Nos dicen que esa ley nos dice que las condiciones tienen que ser transparentes, claras, concretas, sencillas. Y además, cuando son nulas, es decir, cuando nos llevan a tribunales que no nos corresponden, o nos aplican leyes que no son las adecuadas, o nos dicen no nos respetan derechos que debemos ver respetados, pues lo que nos va a ocurrir es que se tienen por no puestas, la obligación jurídica contractual sigue estando en vigor y el juez nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer. Por tanto, para eso, mejor no haber echado ese esfuerzo, haber dedicado ese esfuerzo en redactar unas condiciones que en realidad no son verdaderamente aplicables, ¿no? Otra cuestión más. Vamos a profundizar dentro del concepto de condición general. Imaginaos por un momento que esas condiciones generales de contratación las tenemos en medios electrónicos, ¿no? Las tenemos que son en nuestras páginas web. Nos dice este Real Decreto, y a mí todavía nadie me ha dicho que esté derogado, a pesar de que muchos nos gustaría que lo estuviere, pues no lo está. Nos está diciendo que cuando las condiciones generales son de contratación y esas se plantean por medios electrónicos, aquí la garantía o la sobregarantía es grande. Y en este caso nos dicen que hay un deber de información previa, hay que conformar documental la contratación y además en cuanto a lo que es derecho de resolución, la carga de la prueba va siempre por cuenta del oferente, es decir, el que pone las condiciones encima de la mesa, y además os diré que tanto los gastos de envío como de recepción, sé que esto que voy a decir es muy polémico, va por cuenta de la empresa que está vendiendo esto, porque claro, lo que se quiere dar con esta normativa, con este Real Decreto, lo que se quiere dar es mucha garantía al consumidor final que recibe algo, que lo ve, no le gusta y lo quiere devolver. De esa manera, lo que va a ocurrir es que los gastos de envío y los gastos de entrega, por supuesto con los embalajes y con las condiciones que se pidan, pues van a ir por cuenta del predisponente, es decir, del oferente o de la empresa que hace esa venta, a pesar de que hay otras prácticas en el mundo de la cual soy plenamente consciente, ¿no? Como os digo, también hay otra serie de leyes, la de consumidores y usuarios, que ahí está. Os he hablado antes del Reglamento de Roma, como os decía, que es el de la legislación que resulta aplicable, principio de libertad de elección, quedémonos con que no se le puede poner al consumidor una norma que resulte en su detrimento, ¿vale? Y, por supuesto, la jurisdicción que resulta competente, es decir, qué tribunal es el que va a resultar competente para, en determinados casos, habría que estar en el caso en concreto y en particular, pero ver qué tribunal resulta competente. No hace falta que os diga que en el comercio internacional o en el comercio con tecnologías de la información es muy fácil saltar al comercio internacional y, por tanto, resulta muy recomendable que en la medida en que tengamos iniciativas B2B, por ejemplo, entre empresas, resulta mucho más fácil establecer soluciones de controversias basadas en el arbitraje. Y el arbitraje pues, puede ser una magnífica manera de solucionar problemática jurídica en el extranjero, porque desde luego sería un poquito, por lo menos no aconsejable, someter nuestros contratos con una empresa situada en China a legislación china y a los tribunales chinos. Y yo creo que si lo hacemos a distancia y contratamos a distancia, hombre, lo lógico, por lo menos lo razonable sería por lo menos tener un arbitraje o alguien que nos pueda, digamos, ser un poquito más neutro, que incluso la aplicación de la ley española o un tribunal español que seguramente el empresario chino no nos lo va a querer aceptar, ¿no? Más cuestiones que queríamos hablar, los reglamentos sobre contenidos, es decir, ya ahora entramos de nuevo en los contenidos que estoy vendiendo.
o que estoy utilizando. Bueno, señores, si necesitamos licencias, las necesitaremos. Y para comercializarlas, pues tendremos que obtenerlas. Y si además necesitamos hacer publicidad sobre las mismas, tendremos que adecuar esa publicidad al mercado del lugar, del país o del territorio al que queramos referirlos. Y por tanto tendremos que estar muy pendientes de a quién y con quién estoy comercializando esos determinados bienes. También no hace falta que os diga que cada vez más la publicidad forma parte de la oferta contractual. Y eso significa que en iniciativas en las cuales tengo el honor de formar parte de las mismas, como es por ejemplo en Confianza Online, que es un sistema de resolución de conflictos en el mundo del comercio electrónico, os puedo decir que cada vez más nos encontramos que las partes vienen con una copia de la publicidad y del marketing que se ha realizado en relación con un producto o un determinado servicio, es decir, forma parte de esa oferta contractual y por tanto tenemos que ser especialmente cuidadosos los profesionales del marketing en cómo planteamos y cómo vendemos ese producto sin entrar en materias tales como incentivar a la compra a través de sorteos, a través de concursos, que cada uno de ellos tendrá la legislación que resulte competente, que resulte aplicable en función del territorio al que esté refiriendo esa campaña publicitaria, ¿no? Como os decía antes, existe una especificidad, en concreto os puedo hablar de los servicios financieros, que bueno, los servicios financieros lo que nos dice es cómo hay que hacerlos, una especificidad mucho mayor, nos dice cómo se debe dejar constancia de la oferta y de la celebración a través de un soporte duradero. En los servicios financieros además tienen que ser muchísimo mayores las garantías, como os decía, los plazos de desistimiento del consumidor son 14 días o 30 días, en función de que si estamos hablando de productos financieros en general o estamos hablando de 30 días para los seguros de vida en particular, y todo lo relacionado pues con el cargo de las tarjetas de crédito, pues otro mundo en sí mismo, porque en las tarjetas de crédito firmamos en el mundo offline y cuando estamos en el mundo online pues nos parece que con poner un PIN es más que suficiente. Bueno, sí, desde un punto de vista comercial y de acuerdo con los riesgos que cada empresa quiere llegar a soportar, pues evidentemente pues sí que sería suficiente poner un PIN o simplemente poner el código CCV que tenemos detrás, pues por lo menos para tener por lo menos constancia de que hay alguien que lo tiene físicamente y que no es un número que ha sido generado aleatoriamente, pero desde un punto de vista jurídico a lo mejor sería más adecuado utilizar mecanismos de firma electrónica. Sé que desde un punto de vista jurídico pues está muy bien, pero desde un punto de vista comercial pues lo que hay que intentar es, en esas tres patas que hablábamos antes, intentar acercar nuestras pretensiones, ¿no? En la pata organizativa empresarial, pues ver que la iniciativa jurídica también tiene algo que decir y que desde un punto de vista técnico eso sea viable, porque vosotros me diréis además con acierto total: oye, Rafael, si quieres firmar con DNI electrónico, a ver en dónde metes el DNI electrónico, salvo que la persona tenga unos drivers ya instalados y que no están al alcance, bueno, pues el usuario medio a lo mejor no sabe cómo hacerlo, y además un lector de tarjetas inteligentes, tarjeta chip. Pero bueno, es algo que... Rafael, en el momento que alguien tienes un robo, un extravío de una tarjeta de crédito, la persona que tiene tu tarjeta ya cualquier compra por internet. O sea, no hay nada. Esa es la cuestión. Esa es una de las cuestiones y ese es uno de los problemas que tenemos en relación con el fraude en Internet. Es decir, luego queda por cuenta de la empresa y por cuenta del banco que determinar que Rafael García del Pollo hizo esa transacción. Porque sí que hay algunos bancos o algunas empresas que te ofrecen una pasarela que pones una clave y que sí que parece que hay más seguridad. Claro, hay una mayor seguridad de tipo comercial. Que es la firma electrónica a la que te referías. Claro, hay una seguridad de tipo comercial, pero no hay una seguridad de tipo jurídico en el sentido de que yo puedo llegar a decir en un momento dado, sé que es un poco teórico lo que estoy diciendo, pero puedo llegar a decir en un momento dado que yo no he sido quien ha llevado a cabo la firma de esa transacción a través de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque técnicamente, desde un punto de vista jurídico, nadie me es capaz, si no aparece un mecanismo de firma electrónica, de certificarme 4 puntos, que son los que vienen a certificar la firma electrónica, que es el no repudio, la integridad, la confidencialidad y la autenticidad de la realización de esa transacción. Es decir, yo no puedo decir que alguien me robó mi PIN, que alguien se sabía mis claves, que se vulneraron de una determinada manera, pero con un mecanismo seguro de creación de firma como es el DNI electrónico, o estoy allí haciéndolo yo con unas claves específicas, o es muy difícil poder demostrar eso, ¿no?
Entonces, desde luego hay una mayor seguridad jurídica si se hace con mecanismo de firma electrónica. Yo nunca diré que no es válido hacerlo conforme a lo que tú dices con esa pasarela de pago. Por supuesto que es válido hacerlo. Lo único que ocurre es que desde un punto de vista jurídico, la seguridad jurídica no es 100%. Es menor, pero perfectamente válida para llevar a cabo una transacción. ¿Y es más seguro en este caso hacer transacciones a través de otro tipo de plataformas tipo PayPal? No es ni más ni menos seguro. Es tan seguro como puede ser cualquiera en el mundo online. Yo siempre hago esta pregunta en las clases en EAE y también en OBS. Yo siempre lo digo y además, si algún alumno me está escuchando ya me la puedo responder así. ¿Cuántos medios de pago existen en el mundo online? Pues existen exactamente los mismos que en el mundo offline. Porque si quisiera, yo puedo establecer en mi página web que mis transacciones las quiero realizar pues a través de una paloma mensajera o contra reembolso. ¿Cuál sería el problema? Ninguno. Pero Rafael, acércate un poco al mundo tecnológico. Pues sí, se puede hacer con tarjeta de crédito perfectamente. ¿Una tarjeta de crédito con CCV? Pues muy bien. ¿Con una pasarela de pago que encima te pida comercio electrónico seguro? Muy bien. ¿Con firma electrónica? Magnífico. Todo eso es posible, todo es viable. E incluso puedo decir que existe también el pago a través de dinero electrónico. El dinero electrónico ya es un método específico que se ha desarrollado, es un método más bien de fidelización, que se ha desarrollado para emisor o emitido por entidades de dinero electrónico y que por tanto sirve para ser comprado o para ser utilizado en entidades distintas a las que lo emitió. Pero en ese tema, por ejemplo, no hay una regulación, o sea, las empresas no están obligadas a cobrar a través de Internet de una determinada manera. No, ni mucho menos. Tú puedes cobrar en la manera en que estimes oportuno. Lo que sí que existe regulación es que, dependiendo del canal en el que te encuentres, cumplas con los requisitos jurídicos que ese canal implica. Esa es la cuestión. Por ejemplo, si uno va a una tienda tradicional y paga con tarjeta de crédito, hay unos mecanismos, no solamente de procedimiento ya establecidos por Mastercard o Visa o por la entidad que sea comercializadora de ese sistema de pago a crédito, sino que existen también pues unos mecanismos jurídicos que dicen que hay que firmar, porque en el fondo lo que se está produciendo ahí es una cesión de créditos. Por tanto, la firma es una transmisión de ese consentimiento. Otra cuestión distinta, una expresión del consentimiento. Otra cuestión distinta es que la empleada lo que mire es nuestra fotografía o esté mirando si coincide el nombre con la tarjeta, pero lo que en realidad debería mirar es la firma. Porque si luego yo cuando firmo en el mundo offline, yo estoy firmando con una firma distinta o con la mano izquierda cuando yo soy diestro, puedo llegar a decir, no, mire usted, yo es que esa firma no la hice nunca. Y entonces ahí comienza el mecanismo de contradicción entre el individuo, la tienda y el banco que participan en esa transacción. Igual ocurre en el mundo online, exactamente igual. Te voy a hacer una pregunta que comentaba Diego Morales, que nos estaba escribiendo, en referencia a la parte anterior de la compra, cuando comprábamos por internet, en el caso de devoluciones. Hacía referencia a las nuevas plataformas tipo Let's Bonus, Bybit y los casos que ha habido en Navidad en torno a ese tema. Y bueno, no nos he hecho ninguna pregunta en concreto, pero bueno, quería conocer un poco qué ha pasado con esa casuística, sobre todo en el caso de los iPads de Let's Bonus que luego se devolvieron. Pues si se devolvieron es que se tenían que devolver. Sí, sí, pero decir, ha habido bastante problemática con este tema. Bueno, hay la problemática que se suscita pues cuando a lo mejor determinadas empresas pues no actúan con la diligencia que debieren, y por otro lado te encuentras con que hay consumidores muy avezados que se conocen muy bien sus derechos y que por tanto intentan pues de alguna manera pues ante, por ejemplo, pues ante un precio erróneo o ante un ofrecimiento de una determinada cantidad que luego no corresponde con la realidad, pues intentar ejercer los derechos, ¿no? Entonces, pues en función de todo eso y de la casuística particular que puede existir, pues se llegan a resoluciones, ya sean en tribunales arbitrales o sean en la jurisdicción ordinaria, es decir, en los tribunales normales, que sí que indican que puedes llegar a devolver una determinada mercadería, una determinada cuestión, si no se han hecho, si todos los elementos de los que estamos aquí hablando, pues no funcionan y no se alinean en la manera que jurídicamente resulta adecuado. Eso es así. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que simplemente también quería pasar muy rápido por toda esta parte relacionada con la firma electrónica. Es decir, la firma electrónica sirve para dar certeza sobre las personas que intervienen en esas transacciones. Por tanto, oye, tenemos un DNI electrónico que puede funcionar muy bien para todo ese tipo de cuestiones. Yo soy un firme defensor del DNI electrónico. La cuestión es que no nos sentimos cómodos utilizándolo, o no existe, hay una barrera puramente física, o a lo mejor no se han establecido todos los canales que debieran establecerse. De ahí que la ley de impulso a los servicios de la sociedad de información, e incluso la del acceso a los ciudadanos, pues se hable cada vez más
más de aquellos procesos que se pueden hacer a través de firma electrónica. Es decir, son cosas que debemos entender y que debemos saber que siguen funcionando en el mundo online igual que funcionan en el mundo offline. Y por tanto, otra pregunta muy típica: oye, el notario parece que pierde su trabajo. Pues no, el notario no pierde nada, porque en el fondo, si nos damos cuenta, un prestador de servicios de certificación lo que está haciendo es básicamente certificar que una persona es quien dice ser, pero cuando necesitamos que un notario intervenga en aquellos procesos en los que es preceptivo, de acuerdo con la ley, que intervenga un notario, si lo estamos utilizando a través de un mecanismo electrónico, en ese momento necesitaremos que sea un notario con su firma electrónica en que intervenga. Es decir, esto no cambia el derecho y tampoco cambia la figura del notario. ¿Se podría firmar teóricamente, se podría firmar una escritura electrónica notarial por parte de un notario? La respuesta correcta es sí. Es decir, con la firma electrónica de un notario. Incluso ya existen muchas comunicaciones comerciales entre notarios que se hacen con la firma electrónica notarial, entre ellos, sin ningún tipo de problema. Entonces, tiene la misma eficacia que la firma manuscrita si cumplimos una serie de requisitos, ¿no? En cuanto a medios de pago en la red, bueno, pues aquí tenemos muchos, como ya decía antes, existen muchísimos. Lo que ocurre es que luego va a existir pues la posibilidad de llevar a cabo pues unas determinadas rechazos en función de que no se hayan observado determinadas garantías. Y ahí está el fraude. El fraude está ahí simple y llanamente pues porque hay gente que dice que él no ha hecho esa transacción. Yo compro un juguete a través de internet, lo compro en una campaña de Navidad, lo pago en una pasarela de pago, pero con tarjeta de crédito, pero en la que no existen mecanismos de firma. Resulta que el número estaba inventado, no pertenecía absolutamente a nadie, y cuando la empresa juguetera ya ha entregado el juguete, todavía no ha recibido el pago, y eso significa que al final dice, oiga, que usted hizo ese pago. No, mire usted, yo no lo hice. Yo ese pago no lo hice, y además incluso la persona puede haber desaparecido del domicilio en el que se entregó ese juguete. Pueden pasar muchísimas cosas si es que no se ha hecho el pago porque alguien está desafiando que el pago mismo tuvo lugar cuando ya has entregado la cosa que te has descargado, por ejemplo. Entonces, todo eso, hay algo que en las TPVs que debemos tener bien claro. Es más, debemos ver también que cuando estamos utilizando una terminal punto de venta, el TPV del que hablábamos antes, en el fondo estamos utilizando, hablando de otra perspectiva completamente distinta, estamos hablando de un software. Y si estamos hablando de un software, significa que estamos utilizando unas licencias que incorporamos en nuestra página web y que, por tanto, me imagino que tendremos los permisos adecuados para ponerlos en tantas páginas web o en tantos malls virtuales como queramos que las tenemos, ¿no? Veamos también esa parte que normalmente esa licencia la vamos a obtener de los bancos correspondientes. Otra cuestión más. Como decía antes, ¿qué medios de pago existen distintos en el mundo online? Pues aquí lo tenéis. Tenemos aquí las entidades de dinero electrónico que nos las reconoce nuestra ley de medidas de la reforma del sistema financiero. Por otro lado, la protección de datos de carácter personal. Yo es algo que en todos los foros le doy una importancia enorme porque digamos que los datos de carácter personal, la forma en que nosotros tratamos los datos de carácter personal en España es muy exigente, y al ser muy exigente, pues también os diré, yo me gusta siempre hablar de utilizar las exigencias jurídicas como una herramienta de marketing. Es decir, no me digáis que todos los que me estáis escuchando, cuando llegáis a cualquier página web, os encanta ver que hay una leyenda sobre protección de datos corta, pero adecuada, completa, que da la sensación de que todo se nos está explicando debidamente, que están bien hechas las cosas, que sabemos que no nos van a tomar el pelo. Todo eso, bien hecho, puede ser una ventaja competitiva para la página web que nos trata de esa manera. Por todo lo cual, os diré también que al ser España una jurisdicción especialmente exigente dentro de la Unión Europea, os puedo decir que eso nos da también una ventaja muy buena a la hora de salir al extranjero. Es decir, tenemos unos estándares de exigencia en materia de protección de datos como empresas que en cualquier otra parte del mundo van a ser más que suficientes para cumplir con las exigencias locales. Y fijaos que la Ley Orgánica de Protección de Datos es ley orgánica precisamente porque desarrolla un derecho fundamental, que es a la intimidad o a la privacidad de los datos, como ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional Español. E incluso se puede entender que entra a formar parte de la privacidad en un ámbito más amplio en el 18.4 de nuestra Constitución, con lo cual fijaos que tenemos un reglamento que nos dice cuáles son las medidas técnicas, como os hablaba antes, que hay que implantar en aquellos sitios en los que los ficheros, en los que los datos están depositados. Es decir, tenemos que es un dato de carácter personal. Lo primero es cualquier dato
sobre una persona física identificada o identificable, de ahí que las páginas, que las cámaras también, o los ficheros de videovigilancia también estén cubiertos por la ley orgánica. Ver qué es un fichero no es nada más, para que todos nos aclaremos, son los campos que yo recabo de datos de carácter personal utilizados con una determinada finalidad. Por todo lo cual os animo a todos para que veáis que no tenéis muchos ficheros. Todas las empresas de cualquier país tienen muy pocos ficheros. ¿Qué tienen? Ficheros de trabajadores, ficheros de clientes, ficheros de proveedores, ficheros de videovigilancia, y luego ya dentro de cada uno de ellos, pues puede ser que existan unos ficheros de marketing o de prospect clients o de clientes prospectivos. Vemos que existen pocos, o a lo mejor en el fichero de trabajadores, pues una determinada empresa decide partirlos en 4 distintos. Pues, por ejemplo, fichero de nómina, fichero de currículum vitae recibidos, fichero de prevención de riesgos laborales y el fichero de salud de los trabajadores. Bueno, pues cada cual decide hacerlo en la manera que estime oportuno. Pero veamos todos que existen unas categorías que son unos ficheros utilizados con una determinada finalidad. Lo que sí que debemos hacer, y esta es la palabra fundamental dentro de la propiedad de la protección de datos, es la información. Debemos recabar consentimientos de los individuos debidamente informados. Tenemos que informar a las personas que lo vas a tratar tú como empresa, y también el consentimiento pues para cederlo a otros lugares o pasarlo a otros sitios distintos. No os cuento nada cuando el dato recabado por una determinada empresa va a un país de los que denominamos sin protección equiparable a los de la directiva, es decir, situados fuera del territorio de la Unión Europea. En ese momento habrá que analizar si es que va el dato cedido a otra empresa para que lo utilice para lo que quiera, para eso habrá que haber pedido el consentimiento previamente, o va en función de una prestación de un servicio o en relación, pues por ejemplo, en un sistema de cloud computing, porque nuestro proveedor de cloud está situado en otro país fuera de la Unión Europea. Pues eso habría que analizarlo y mantener esos datos pues con la suficiente calidad y actualizados y puestos al día. Eso es lo que yo recomiendo. En relación con el reglamento en concreto que desarrolla la ley orgánica, pues nada, si lo queréis leer, os recomiendo encarecidamente su lectura. Son solamente 159 artículos, muy facilito de leer y muy fácil de entender, en la que se nos define con claridad pues cuáles son los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, es decir, los derechos que tenemos todos los ciudadanos, todos, y por tanto tenemos que ver que esos derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, tenemos debidamente reconocido y además los cauces procedimentales para satisfacer esos derechos a los ciudadanos que tenemos incluidos en esos ficheros, a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, por supuesto con un montón de excepciones y con un montón de reglas generales, que no quiero entrar en ellos, pero quiero deciros que le prestemos, porque la ley también se aplica en el ámbito de las tecnologías, en el campo de la protección de datos. ¿Qué más cosas os puedo contar relacionado con ello? Bueno, pues sin quererme detener en concreto, bueno, pues por ejemplo una figura que resulta muy importante sería la figura del encargado del tratamiento. Y esta es una figura que resulta muy útil para cualquier empresa o para cualquier ciudadano que sepa cómo se están tratando sus datos. Vamos a poner un ejemplo que se va a ver muchísimo mejor. Cuando yo llamo por teléfono a nuestro banco, al banco del que somos clientes, al servicio de atención al cliente, normalmente no es el banco el que está ahí. Quien está es una empresa especialista en servicios de telemarketing que nos atiende, ¿no? Bien, esta empresa sería un prestador de servicios del banco, ¿de acuerdo? ¿No hemos hablado que el principio general es tener consentimiento? ¿Alguien ha pedido consentimiento a Rafa García del Pollo en su banco para que se le ceda a esa empresa de telemarketing? No. No os preocupéis, no resultaría necesario en la medida en que la empresa de telemarketing o de call center es un prestador de servicios un prestador de servicios en relación con los datos de Rafael. Existe un contrato entre el banco y esa empresa que dice que esos datos de Rafael no van a ser utilizados con otra finalidad, nada más que con la finalidad de atender las llamadas de teléfono, se van a utilizar las mismas medidas de seguridad que tiene en el fichero principal el banco y además no van a ser cedidos a ninguna otra empresa salvo que haya un consentimiento por parte del banco. Eso es lo que básicamente tiene que decir. Si ese contrato existe y debe existir por escrito, otra cuestión es que el artículo 12 lo diga o no lo diga, artículo 12 de la ley orgánica, en ese momento no necesitamos consentimientos. Eso es muy importante. Y de cara a la posibilidad de subcontratar, este reglamento, antes no cabía la posibilidad de subcontratar, ahora sí cabe. Que si yo en un momento dado
tengo exceso de llamadas, pueda subcontratar esas llamadas del banco a otros prestadores de servicios. Claro que lo puedo hacer. Y lo importante es que exista la posibilidad de hacerse. Y además, cuando termina esa relación entre el banco y esa empresa de telemarketing, lo que deben hacer es devolverle esos datos. Devolver los datos al banco, que para eso era el responsable, ¿no? Salvo, fijaos, otra excepción muy buena, salvo que queden debidamente bloqueados porque puede llegar a necesitarlos esa empresa de telemarketing. ¿Para qué? Para demostrar que, bueno, pues que cumplió con los datos de una manera debida, es decir, para fines de probatorios, básicamente, ¿no? Más cositas os quiero contar en relación con los datos. Existen en ese reglamento muchísimas definiciones que no quiero pasar, pero quiero deciros que en función del tipo de datos que tengamos, existen 3 niveles. Si en los datos tenemos básicos, tenemos niveles básicos, es decir, son datos que tienen todo tipo, cualquier fichero que contenga datos ya tiene por definición un nivel básico de seguridad que tenemos que implantar en ese lugar en el que tengamos esos datos, ya sea en ficheros en papel o en ficheros electrónicos. Pero cuidado, también hay un nivel medio, que son medidas del básico más las específicas del medio. Por ejemplo, ¿para qué son? Pues, por ejemplo, si estamos en un banco, por el mero hecho de ser un banco ya tenemos un nivel medio, porque hay determinados sectores que están obligados a tener este tipo de medidas. O, por ejemplo, ficheros de marketing, porque los ficheros de marketing son ficheros que ya nos permiten dar características de los individuos. En ese momento tendremos que poner unas medidas un poco más exigentes. Y a propósito, ¿y el nivel alto cuándo está? Hombre, cuando tratamos datos especialmente sensibles, cuando tenemos datos relacionados con ideología, afiliación sindical, religión, creencias religiosas, origen racial, salud, vida sexual, que no el sexo, hombre o mujer, sino conductas sexuales, vida sexual. Todo eso son datos especialmente sensibles. Bueno, además de los datos de tráfico o los de localización, son datos especialmente sensibles. Bueno, cuando tenemos que esos datos viajan, como os decía antes, internacionalmente, pues en ese caso, ¿qué países estoy yo comerciando? Y me diréis, hombre, es que mi matriz está en Estados Unidos. Pues bueno, mala noticia, porque si tu matriz está en Estados Unidos, me imagino que tendrás que hacer una transferencia internacional de datos a Estados Unidos, que es un país de los no equiparables, y por tanto tendré que pedir o bien el consentimiento a cada uno de los individuos a los que voy a transferir su dato a Estados Unidos, o bien tendré que ir a la Agencia Española de Protección de Datos para que me autorice ese movimiento internacional. O sea que, o incluso si estamos en Estados Unidos, cabría una tercera vía. La tercera vía podría ser que exista el principio de Safe Harbor, es decir, que esa empresa sea autorizada para que ese dato de carácter personal viaje allí, ¿no? Os quería decir que hay una ley específica, pero esta ley solamente atañe a las empresas que se dedican son operadores de servicios de comunicación, y por tanto, bueno, pues estas empresas tienen la obligación de guardar los datos. Eso es lo que nos ocurrió a los que teníamos la tarjetita chip de prepago, que tuvimos que dar nuestros datos de carácter personal para poder seguir continuando disfrutando de ese servicio. Pues esta era precisamente la ley que resultaba obligatoria. Simplemente quería notificaros para que la conozcáis y que sepáis que se nos están recabando en nuestras comunicaciones. Cada vez que llamamos, utilizamos un teléfono móvil, se nos está recabando, se nos identifica el origen de la comunicación, el destino de la comunicación, la fecha, la hora, la duración, se identifica el tipo de comunicación, si es electrónica o no, se identifica también el tipo, el terminal de comunicación del usuario. Lo que no hay obligación, porque sería contrario al secreto de las comunicaciones, lo que no hay obligación es guardar el contenido de esa comunicación, ¿de acuerdo? Y por tanto, bueno, pues esto resulta obligatorio, como os decía, para las empresas que recaban esos datos. Voy a pasar rápidamente en estos 10 últimos minutos que nos presentación por la parte de la propiedad intelectual industrial. Todas estas leyes siguen estando en vigor, ¿de acuerdo? Por tanto, todos los elementos que tenemos en nuestras páginas web o en la utilización de tecnologías de la información, los diseños gráficos, la información contenida, el código fuente de nuestra página web o incluso el software que utilizamos, es que muchas veces pensamos, no, es que este software es libre. Bien, pues el software es libre, sí, es libre, pero seguro que hay unas condiciones para su utilización. Es decir, puede estar basado en licencia de Creative Commons, o puede estar basado en otro tipo de licencia, o puede haber un software propietario también, pero que debemos respetar en cualquier caso, ¿no? En todo caso, lo que sí que vemos es que las tecnologías de la información lo que nos procuran es que hay una gran dispersión de derechos, de obras, de titulares, que tenemos que respetar de alguna forma. Y por supuesto, los gráficos pueden hacerse links, pueden hacerse citas, el derecho a la cita es una excepción al derecho de la propiedad intelectual, pero ahí está. Y en la medida en que cites el libro, el párrafo, el autor,
siempre vas a poder citar. Lo que no vas a poder citar es el libro completo, porque tú estarías haciendo la cita a la obra en general. Han comentado varias personas en relación al contenido el tema de blogs, que hay bastante o cierta libertad para, entre comillas, para copiar, pegar contenidos. No hay, aparte de poca ética en general, no sé qué tipo de regulación, y lo estaban preguntando los compañeros por Twitter. Muy bien, pues mira, la cuestión de ética va en paralelo a la legal, pero con la ética me vais a permitir que no me meta. Yo lo que voy a hablar es de lo que es jurídicamente admisible y de lo que no es, ¿no? Fijaos, prácticamente la pregunta de María Ángeles se responde con la siguiente filmina que tenemos ahí. Es decir, estamos hablando del blog, ¿vale? El blog, hay una propiedad intelectual que tiene debidamente su creador, evidentemente. Vosotros me diréis, claro, si yo tengo un blog y la gente lo copia, lo pega y lo utiliza, pues oye, pues efectivamente estaría vulnerando un derecho de propiedad intelectual de esa persona. Por tanto, yo lo que voy a hacer, por lo menos, es tomar una serie de medidas. En primer lugar, explicar en mi política de enlaces, en mi página, oye, quién puede copiar y quién puede dejar de copiar esa información. Para qué usos se puede copiar y para qué usos no. Yo soy el que decide, que para eso soy el que lo ha creado, ¿no? Por otro lado, lo que voy a hacer es poner una reserva de derechos. Esa C con el circulito, eso de copyright, por lo menos estáis diciendo Rafa García del Pollo fue el que lo creó. Y por tanto yo tengo derecho a decir cómo quiero que se utilice y yo soy el que soy el propietario. Y por tanto quien lo quiera citar, que lo cite, si es que yo he dejado que se cite o que yo he dejado que se copie, y por tanto de una determinada forma. Y por otro lado, limitar mis responsabilidades. Oye, esto está pensado únicamente pues para determinado tipo de cuestiones, no está, es mi opinión. Si alguien lo copia y eso causa un grave daño a la persona, o no causa un grave daño, pero quiere defenderlo, pues tendrá que seguir los mecanismos oportunos para poder llevarlo a cabo. Podrás ir a los tribunales o a lo mejor pues poder solicitar a través del mecanismo de salvaguarda de derechos que establece la ley SINDE, pues SINDEBERT, como digo, pues, y que entra en vigor mañana mismo, pues a través del mecanismo establecido, un mecanismo en este momento administrativo, procedimiento administrativo puro, pues ver las posibilidades que eso nos da y a partir de ahí ver la posibilidad de defenderlo. Hombre, por ejemplo, fijaos, defender la propiedad intelectual como la propiedad física en la que conocemos el mundo real, yo creo que lo que hay que hacer es hacerla con cierta mesura. Es decir, yo ahora mismo he aparcado el coche fuera y me encuentro que hay alguien que ha abierto la puerta, cuando ya voy fuera, ha abierto la puerta y está viendo el interior de mi coche. Yo tengo una opción que es enfadarme muchísimo, pero el problema es que me he dejado yo la puerta abierta, y entonces tengo la opción de enfadarme muchísimo y llevarlo a los tribunales porque es que está vulnerando mi propiedad privada, que es mía. Hombre, tampoco ha hecho gran cosa. El señor ha visto algo en el interior que le ha llamado la atención, ha abierto la puerta, lo ha mirado, la ha vuelto a cerrar. ¿Es una vulneración de mi derecho a la propiedad? Pues sí, porque a mi juicio no la ha tratado debidamente, ¿no? Pero ¿debo por ello iniciar acciones legales? ¿Resulta eso lícitamente viable? ¿No? Eso es algo que yo quiero también que la gente si eres un bloguero profesional y vives de tu actividad profesional en ese sentido y uno nota que lo ha copiado, pues en ese momento vayamos e iniciemos las acciones legales oportunas. Pero mis opiniones en internet están casi todas y yo he visto que en algún sitio se me reproducen adecuadamente, en otros no, en otros me copian, por eso no me enfado. Y otra cosa, la otra vertiente legal del mundo de los blogs, ¿no? Y más relacionada con los blogueros, al final el marco del contenido, ¿no? El marco regulador es el mismo que el que pueda amparar un periódico. Absolutamente el mismo. El mismo. Absolutamente el mismo. El derecho de réplica. Derecho de propiedad intelectual, industrial. Estamos hablando dentro de la propiedad intelectual, estamos hablando bueno, los derechos de propiedad intelectual hay dos tipos, un derecho moral y un derecho de explotación económica. Los derechos morales son los derechos que yo tengo como creador, a que se me reconoce que soy yo el creador. Es decir, Picasso tiene todo su interés, tiene todo su derecho moral a que el cuadro del Guernica sea atribuido a él. En segundo lugar, a su integridad de su obra, que nadie la corte ni la cercene, que nadie la cambie, que si quiero cambiarla, quitarla completamente, retirarla, por supuesto, compensando a quien se ha dedicado a difundírmela. Más relacionado con el tema del contenido, ¿no? Con la información que ofrecemos, si esa información no es verídica o no es real. Eso ya va por otros cauces. Es decir, eso me refería, si es el marco legal igual que el de exactamente el mismo, es decir, cuando yo estoy, cuando un periodista como tú lo eres, estás cercenando
los derechos de otra persona, porque estás diciendo que estás virtiendo determinada información que puede ser injuriosa o calumniosa, o incluso ya no es injuria o calumnia, sino que estás dando información que es inexacta o incompleta, o incluso está diseñada para hacer daño pues a otro competidor. Pues a lo mejor ese competidor puede ejercerte acciones de competencia desleal. Es decir, existe un marco ahí que pero al final el bloguero es un periodista, como si dijésemos. Bueno, no legalmente o jurídicamente sí, desde un punto de vista, si sirve el símil, podría ser así, pero en el fondo es un creador. Es decir, el bloguero es una persona que crea y por tanto su propiedad intelectual tiene que estar perfectamente protegida a través de los mecanismos que establece la Ley de Propiedad Intelectual española. Por tanto, en la medida en que el periodista también es un creador, tiene sus derechos. Tú como periodista puedes tener tus derechos cedidos a la entidad con la que tienes una relación laboral, o bien no tener esos derechos cedidos y, siendo un periodista, puedes publicar tu columna en varios medios de comunicación y por tanto tener una relación de freelance o tener una relación específica que regule cuál es tu propiedad intelectual. Aquí vamos a un concepto muy interesante de quién es la propiedad intelectual que yo genero en mi puesto de trabajo como trabajador. Pues salvo pacto en contrario, en principio, la propiedad intelectual se predica a la ajenidad. Significa que lo que yo hago es de mi empleador en relación laboral. Sin embargo, ¿yo puedo regular lo contrario? Sí, claro que lo puedo hacer. En mi contrato de trabajo puedo decir lo contrario. En ese caso, seguramente la remuneración sea distinta. Si soy un profesional liberal, como puedo ser un periodista, yo puedo elegir estar en la plantilla del periódico o ser un profesional liberal y, por tanto, se me remunera en medida que yo contribuya a mi propiedad intelectual, ¿no? Siguiendo en el mundo de los blogueros, también es importante ver que, hombre, tener un nombre de dominio, un microsite, etcétera, tenemos derecho a tenerlo, sí, pero ¿quién tiene derecho a tener ese coca-cola.es o cremadescalbusotelo.com? Pues en función del tipo de nombre de dominio veremos que las legislaciones nacionales tienen algo que decir. Si tengo una dirección, los dominios pueden ser genéricos o geográficos. Los genéricos van por norma de ICANN, normalmente norteamericana, ICANN, la Internet Corporation para la asignación de nombres y números, legislación de tipo norteamericano y demás, con determinados matices. Y por otro lado tenemos la geográfica. Bueno, pues para los nombres geográficos, los .es, los .fr, .it, .tv, que mucha gente piensa que TV es televisión, no, es Tuvalu, es un país de Oceanía, pues todos estos legislan en sus respectivas legislaciones, y aquí en concreto, en pantalla, si nos lo pone el realizador, veremos que está la legislación española que resulta de aplicación para quien quiera. ¿Y yo como empresa puedo exigir que el nombre de mi página, o sea, que el dominio sea el mío, aunque alguien lo haya registrado antes? Absolutamente, y tienes los cauces jurídicos para defender que alguien ha vulnerado tu propiedad intelectual, en este caso propiedad industrial. Como persona. Absolutamente, si tú piensas que tú tienes mejor derecho que esa persona. Es decir, yo me llamo Adolfo Domínguez, pero hay otro señor que también se llama Adolfo Domínguez y que por tanto además es una marca reconocida. Entonces yo creo que el señor Adolfo Domínguez, el modisto, va a tener mejores argumentos para defender el tener un .es, aunque los dos puedan tener el mismo derecho, que la persona que no tiene esto registrado como marca. Habría que ver cada caso concreto en particular. En concreto esto se ve con muchísima claridad pues en las normas para resolución de conflictos en nombres de dominio, pues que puedan existir tanto en la legislación vigente como también en los mecanismos arbitrales existentes, ya sea en red.es o en la OMPI o en diferentes otros lugares, ¿no? Bueno, pasando muy rápido, la facturación electrónica, simplemente deciros, existen ya órdenes ministeriales que nos regulan cómo tiene que hacerse esa facturación de la que hablábamos antes online. Nos dice también, bueno, cómo se remiten las facturas, cómo se conservan y demás, mecanismos para la conversión del soporte original. Habréis oído todos hablar de la certificación, la digitalización certificada. Todos los clientes nos preguntan, oye, ¿yo puedo tirar de una vez por todas las facturas que tengo en papel, las digitalizo, les pongo un mecanismo de firma o de certificación electrónica, lo puedo tirar? Bueno, pues la respuesta es sí, con muchas matizaciones. La digitalización certificada viene a ayudar en todo esto, pero bueno, tenemos que ser cautos también, más que nada desde un punto de vista real, ¿no? Porque en un momento dado, pues un determinado juez, una determinada administración puede entender que ese mecanismo de firma electrónica no lo ve claro y entonces piensa que haya podido producirse una determinada vulneración, cuando desde un punto de vista puramente tecnológico y jurídico sería plenamente válido, ¿no? Como os decía, muy rápidamente, ya terminando, otros aspectos jurídicos. Esta es la famosa ley que os hablaba al principio y en la que también se inclina la propia ley SINDE, que hoy entra en vigor. Ley SINDE, que bueno, por otro lado os diré
que en realidad habría que llamarle Ley de Economía Sostenible, porque viene dentro de la Ley de Economía Sostenible, hay una disposición que es la que habla que convendría modificar determinadas leyes para dar un tratamiento adecuado a la propiedad intelectual en el entorno digital. Entonces se modifican 3 normas, se modifica la Ley de Comercio Electrónico, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y también la LSSI, y entonces se pone en marcha, y la Ley de Propiedad Intelectual, por supuesto, y se le da a esa comisión de propiedad intelectual, se le da también un matiz, no solamente de arbitraje y mediación, sino también un matriz de salvaguarda, ¿no? Y en ese matriz de salvaguarda, pues es donde está esa ley Sindebert, que en realidad es un real decreto que puso en marcha el gobierno a finales del año pasado y que 2 meses después de su publicación, que se cumplen justo mañana, pues entra en vigor. Entonces, dentro de la Ley 11 de 2007 lo que se da precisamente es acceso electrónico a los ciudadanos y se procura que el acceso electrónico a los ciudadanos se haga, a esa comisión de la propiedad intelectual se haga a través de medios electrónicos, y la verdad es que, bueno, creo que de una manera acertada pues el gobierno procura esa posibilidad de hacerse, al menos esa posibilidad existe para los ciudadanos, ¿no? Y además existen también los sistemas de sede electrónica. Fijaos que en la propia SINDE se habla de las notificaciones que hay que hacer de vulneración se van a hacer a la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, para que la sede electrónica sepa dónde se van a recibir esas comunicaciones simplemente con un sistema de firma electrónica. Yo creo que es muy positivo que existan esos sistemas de interoperabilidad y esos sistemas de comunicación electrónica para las administraciones, ¿no? Y por otro lado, las empresas, hay una serie de obligaciones que también tienen que cumplir. Empresas con más de 100 trabajadores, que trabajan en determinadas operaciones, con determinado volumen de facturación, como son las de sectores de comunicaciones electrónicas, financieras, consumidores de agua, gas, electricidad, o viajes, o transporte de viajeros, actividades al por menor y demás, pues tienen que poner el ¿qué? Pues medios de intercomunicación telemática o de interlocución telemática que sirvan para, pues, ejercer derechos de rectificación y cancelación, o ejercer quejas, o ver historiales y sugerencias y reclamaciones, es decir, todo lo que os dedicáis el mundo del marketing en general. Impulsa la facturación electrónica, cambia una serie de cuestiones, como os decía antes, no solamente cuidado con la comercialización de estos bienes a través de Internet o tecnologías de la información, porque en un momento dado la gran palabra es gratis, ¿no? Pues no es lo mismo que Coca-Cola dé cosas gratis, que puede tener incluso, al tener una posición de dominio en el mercado, pues tiene que tener más cuidado a la hora de dar cosas gratis, porque puede tener como consecuencia que en un momento dado pueda desplazar a un competidor del mercado y entonces pueda predicarse un abuso de posición de dominio. Cuidado con el gratis, cuidado también con las redes de distribución, en la medida en que si yo como empresa estoy vendiendo también a través de Internet en el territorio de España, a lo mejor me estoy cargando la exclusividad que le he dado a un distribuidor exclusivo para un determinado territorio. Entonces uno tiene que decir, oye, yo en ese territorio no te voy a poder vender, pero claro, dice también la Unión Europea, o la Comisión Europea en particular, que uno tiene que soportar también las ventas pasivas que uno reciba sin haberlas promovido activamente. Nuestro Código Penal aquí lo tenemos, es decir, todas esas cuestiones que hemos dicho que pueden llegar a la falsedad documental, los hackers, freakers y demás, bueno, pues ahí tenemos los artículos del Código Penal que resultarían de aplicación y por tanto esto puede tener una trascendencia muchísimo mayor. Aspectos fiscales, muy rápidamente, ya los he mencionado antes, el IVA, el IVA online, las dificultades que quién ingresa el impuesto, por otro lado, cuál es el lugar del consumo, por tanto, qué impuesto aplica, qué producto estamos vendiendo. En muchos casos hay dificultad para determinar si es un producto o un servicio, como puede ser el caso de los libros online. Si un libro lo transmito, lo vendo en formato papel, estoy vendiendo un bien. Sin embargo, si lo estoy vendiendo a través de medios electrónicos y me lo descargo como ebook o libro electrónico, puede ser que determinadas administraciones piensen que estoy en presencia de un servicio y por tanto tenga un IVA superior al del producto cultural. Cuestiones que hay que analizar en función del tipo de producto o servicio que yo esté vendiendo. En concreto, la nueva realidad, como os decía antes, es que el concepto de residencia fiscal se debilita, no se sabe muy bien qué es lo que atrae. Por supuesto, el establecimiento permanente definitivamente es el que atrae la aplicación del impuesto a sociedades, pero hay que ver dónde estoy y cómo estoy dependiendo de las actividades que haga. No hace falta que os diga que intentemos articular nuestras actividades mercantiles en aquellos países con los que exista un tratado de doble imposición, de tal manera que podamos deducirnos los impuestos que ya hayamos pagado en otro lugar, ¿no? El concepto de establecimiento permanente, bueno, pues es un concepto que hay que hablar todavía al respecto del mismo. También quería deciros, por ejemplo, quería hablaros como conclusión final de todo esto, os tengo que decir que
bueno, que existe esta legislación, que esta legislación está aquí para quedarse, que desde luego pienso que no hay que establecer más normativa que la que existe, pero la que existe hay que armonizarla debidamente en el ámbito internacional. Nosotros en España estamos en la Unión Europea, por tanto vamos a ver qué es lo que dicen las directivas. Bastante dificultad tenemos ya para entender las directivas y ver cómo las transponemos a la legislación nacional. Y, por tanto, bueno, los ciudadanos lo que tenemos que hacer es tener muchísima prudencia, tanto de cómo funcionan, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como consumidores, pero también tecnológicamente hablando, como decíamos antes, de ese triple pata, tecnológicamente ver cómo esto funciona, saber cómo esto va, porque la gran paradoja que ocurre al final es que en la sociedad de información se produce el fenómeno de la infoxicación. Es decir, hay una intoxicación por exceso de información y al final la gran paradoja que se produce también es que solamente te quitas esa desinformación bebiendo de las fuentes adecuadas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista tecnológico, saber cada vez mejor cómo esto funciona. Y solamente me queda deciros que muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis algunas cuestiones de tweet que me queráis hacer, yo quedo a vuestra disposición. Ahí si el realizador nos lo pone, ahí tenéis mi dirección para localizarme, mi tweet, el LinkedIn, donde queráis. Para mí será un placer atenderos en privado, en público, donde decidáis. Muchísimas gracias y, sobre todo, como decía al principio, gracias por vuestra atención, por dedicarme unos minutos. Bueno, Rafael, yo creo que ha estado bastante interesante, has puesto bastante luz. Al principio de la sesión pensaba que realmente el mundo de Internet no estaba muy regulado. Al final de la sesión creo que está bastante regulado, pero que hay bastante desconocimiento al respecto. Y si te parece, empezamos con las preguntas que nos han ido dejando los asistentes a la sesión, ¿vale? Fantástico. Empezamos con una de David Antonio. Dice, ¿las transacciones comerciales B2C se aplicaría el principio in dubio pro consumidor? Voy a ir un poco más para allá. El indubio pro consumidor puede llegar a utilizarse, sería un concepto más utilizado, por así decirlo, cuando ya tienes un problema con alguien, es decir, cuando en una institución arbitral o incluso pues una institución jurídica o jurisdiccional, un tribunal en concreto, pues se enfrenta ante una duda razonable. En ese momento, lógicamente, pues sí, efectivamente, el indubio pro consumitur pues va a funcionar. Pero os voy a decir otra cuestión que es todavía más seria, especialmente para las empresas, y lo digo como abogado de empresa que soy. La legislación de consumidores en general es una legislación de tipo tuitivo. Me explico. Lo que intenta hacer es proteger aquella parte débil, aquella parte más ignorante de la transacción o de la relación. Porque entre una empresa a la que se le supone estar bien asesorada, con mayores medios, contando con abogados, tanto internos como externos, en la elaboración de sus procesos productivos, un magnífico conocedor, porque si no, no serías empresario, de tus productos y de tus servicios, se entiende que frente a eso hay una parte que es mucho más débil, que es el consumidor. Y por tanto, la legislación del consumidor va a ser muy protectora, va a ser muy intuitiva y al final las administraciones van a tender a dar un mayor cariño, por así decirlo, una mayor protección a la figura del consumidor. Por tanto, ojo a las empresas a la hora de enfrentarse en ventas a consumidores finales. Muy buena la pregunta. Pregunta Juan Diego Gómez, dice, ¿qué consideraciones sobre propiedad intelectual tienes sobre las nuevas impresoras 3D? Pues que estamos en la misma cuestión que si fueran en las impresoras 2D. Es decir, en el fondo lo que estamos haciendo, salvo que me corrija la persona que nos ha contestado, si me quieres ampliar la pregunta, amplíamela con mucho gusto, pero yo entiendo que una impresora 3D es simplemente una impresora que lo que te hace al final es sacarte una figura, es decir, una figura en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente lo que está haciendo es sacándote un dibujo o sacando una obra que alguien haya diseñado ya en 3D para que pueda ser impresa en ese determinado formato. Por tanto, yo no creo que estamos fuera del concepto de obra susceptible de ser protegida mediante los mecanismos de propiedad intelectual adecuados. Es decir, vamos a utilizar, de acuerdo con la ley del 96, con el texto refundido de la ley, lo que vamos a ver es primero si es una obra original y si es susceptible de ser aplicable, de ser protegible, de acuerdo con los mecanismos que la ley establece. Yo no veo que haya una mayor diferencia en la obra 2D, en la obra 3D,
que sea profunda, es decir, igual está protegido un cuadro que al final una escultura que se haga a través de una impresión 3D, no veo la diferencia. Vamos con una pregunta de Angelina Sánchez, comenta, dice, ¿quién tiene más desprotección legal actualmente? ¿Los comercios online o los consumidores online? Pues sinceramente, no penséis que porque yo sea un abogado de empresa voy a decir que las empresas, no. Yo creo que está más desprotegido el que más desinformado está. Yo creo que sinceramente está más desprotegido el que está más desinformado, porque las leyes las leyes no pueden ser nada más que la forma en la que los ciudadanos deciden regularse. Y tanto las resoluciones judiciales, muchas veces más entendidas o menos entendidas, como las leyes que resultan aplicables, en el fondo no son nada más que soluciones de consenso, en las que lo que se intenta es que la sociedad da solución a cómo consumidores y empresarios se relacionan y qué manera se debe aportar un mayor, se debe apoyar más a un consumidor que se debe apoyar más a un empresario. Por ejemplo, en el 1906/99, el Real Decreto que os decía antes sobre condiciones generales de contratación a través de medios electrónicos, se está intentando potenciar el comercio online. ¿Por qué? Porque si tú lo que haces es hacer obligatorio que tanto la entrega como la devolución vaya por cuenta de la empresa, me diréis, es que eso causa un grave perjuicio para las empresas. Evidentemente sí, pero también hay grandes ventajas en el desarrollo del comercio electrónico. Me diréis, es que esa norma es muy pro consumidor. Bueno, pues podría llegar a ser, pero también hay una gran ventaja para la empresa que lo hace bien. La empresa que lo hace bien no se le va a aplicar esa normativa, y que explica bien las cosas antes de entregarlas y que da imágenes tridimensionales de las cosas que vende a través de Internet. Entonces, digamos que la sorpresa del consumidor final va a ser muy baja. Y sin embargo, el consumidor que conoce bien sus derechos va a saber hacerlos valer ante esa empresa que no le presta una gran atención a la normativa que le resulta de aplicación también en la venta online, por lo cual yo digo, está más desprotegido el que menos informado está, el que menos conoce sus derechos y sus obligaciones. Genial. Vamos con una pregunta ahora de Javier Penillos. Hemos hecho mención a ella al principio de la sesión, casi de puntillas, pero comentaba, dice, ¿realmente son efectivas las leyes antipiratería locales, diferentes en cada país, o es necesaria una ley mundial antipiratería? Todos los alumnos, los moderadores, todo el mundo me habláis y me termináis diciendo, Rafael, ¿no sería mejor? Siempre me encuentro eso, ¿no sería mejor una ley internacional? Por supuesto que sería fantástico una ley internacional, como que sería fantástico que existiera solamente un tribunal mundial internacional y como sería fantástico que solamente hubiera un gobierno, pero no. Existen muchos gobiernos, porque existen intereses muy diversos en las sociedades y decidimos legislarnos de maneras muy diversas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la legislación antipiratería o antiplagio o antivulneración de los derechos relacionados con las creaciones intelectuales pues son muy diversas en los diferentes países. ¿Qué nos queda? España decide, en uso legítimo de su soberanía, legislarse de una determinada manera. Lo que ocurre es que como formamos parte de un club que se llama Unión Europea, nos obligamos, por querer formar parte de ese club, a que estamos a lo dura y a las maduras. Y por tanto nos obligamos también a cumplir con la legislación que nos dice que tenemos que aproximar nuestras legislaciones. Eso en el ámbito de la Unión Europea. Pero es que también formamos parte de, por ejemplo, de las rondas mundiales de comercio. Y por tanto, la Organización Mundial de Comercio lo que nos dice es que tenemos que respetar también los derechos de la propiedad intelectual en diferentes lugares. Y tenemos que acostumbrarnos a no poner excesivas barreras a su libre funcionamiento, a su libre movimiento. Y os diré también que luego existen, por ejemplo, la ley modelo de comercio electrónico que emana de organismos como Naciones Unidas o como de UNCITRAL, pero esas son ya de carácter voluntario para aquellos países que quieran ajustarla a ese tipo de legislación. Es decir, lo que hay son mecanismos de aproximación internacional, pero al final los derechos que aplican cada tribunal o cada corte arbitral van a ser derechos que emanen de determinados países o de determinadas normativas, con lo cual sí, tu pregunta es muy buena, tu pregunta se respondería que sería ideal que los seres humanos fuéramos también de otra manera distinta. Comentaba Juan Diego, que es la persona que te ha hecho la pregunta de las 3D. Impresoras 3D, dice, con la impresora 3D lo que puedes es fabricar si tienes los planos, dice, el intercambio de planos digitalizados por internet. Y hacía referencia al caso de la de que llegue la posibilidad o se dé la posibilidad
de que podamos copiar muebles, por ejemplo, de IKEA si tenemos los planos, ¿no? Absolutamente, sí, pero bueno, y aunque no tengas los planos, eso sería, digamos que de esa manera, Juan Diego, lo que tú estás posibilitando es que el plano te lo pueden pasar por internet y tú poderlo imprimir a través de internet, pero hoy en día si tú tienes el plano y no te lo pasan por internet, tú puedes volver a fabricar perfectamente un mueble de IKEA y puedes copiar cualquier cosa en la medida en que tengas los planos, independientemente de que existan o no existan impresoras 3D. Da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las impresoras 3D pueden facilitar la copia de muebles de IKEA, pues posiblemente así sea. Pero el hecho de que las faciliten no significa que sea ni más ni menos lícito. Seguirá siendo igual de lícito copiar unos muebles con impresoras 3D o sin impresoras 3D. Vamos con dos últimas preguntas. Una de Angelina Sánchez, dice, en cuanto a la propiedad de ficheros, ¿es legal que tu empresa te quite el ordenador y te despida sin poder acceder a tu información? Una pregunta que podríamos estar aquí dedicándole un seminario completo. Gracias, Angelina. Magnífica pregunta. ¿Es legal? Bueno, pues todo es legal dentro del ámbito de disposición del empleador en relación con los trabajadores. La mejor respuesta sería, ¿cómo lo harías tú jurídicamente de una forma correcta? Pues yo lo haría de la siguiente forma. Y además así lo dice, lo haría así porque la ley de alguna manera lo explica y sobre todo lo deja clarísimo en su interpretación de la ley el Tribunal Supremo en diferentes sentencias. Recuerdo una del 2007 en la que nos dice cuál deben ser los límites de la utilización por parte del trabajador y por parte del empresario de las herramientas tecnológicas que el empresario pone a disposición del trabajador. Lo primero que debe hacerse es dejar claro al trabajador qué es lo que puede hacer con esas herramientas tecnológicas. Porque si no, lo que va a ocurrir es que genera expectativas de privacidad el trabajador, al pasar X tiempo delante de esa herramienta que es el ordenador, genera expectativas de privacidad. Es decir, yo mando correos electrónicos a mis clientes, pero también mando de vez en cuando alguno a mi esposa. ¿En qué medida el despacho del que soy socio puede llegar a ver lo que yo estoy mandando? En la medida en que no me lo haya explicado previamente. Si me lo ha explicado previamente, existen esas medidas establecidas en la que yo explicito cuáles son el alcance de esas herramientas tecnológicas y mi utilización, cómo puede llegar a ser. Si mañana me tiene que llegar a despedir, va a decir, oye, ¿te acuerdas que firmaste esto y te comprometiste a que no ibas a hacer determinado tipo de cosas? Bueno, pues cada día hemos estado supervisando esto porque te decíamos que estábamos haciendo un seguimiento de la actividad que se realiza en nuestra página web, qué páginas puedes visitar, qué no puedes visitar, qué se puede hacer, qué tipo de llamadas, qué tipo de correos, a través de qué lugares y qué servidores puedes hacer tus comunicaciones. Todo esto está debidamente hecho, debidamente claro, y por tanto puedo llegar a llevarme el ordenador porque el ordenador es mío. Te he explicado con claridad que no te permito utilizar eso con fines privados y parece ser que no solamente lo utilizas con fines privados, sino que también me estás haciendo competencia desleal, es decir, estás trabajando para otras empresas en el puesto de trabajo, cosas que son también del mundo real. Entonces, en la medida en que eso esté debidamente establecido, va a resultar más fácil. Imaginemos que eso no está, como es el 90% de las empresas de este país, pues entonces habrá que ir a cauces para delimitar y lograr el convencimiento por parte del juez de que el despido de esa persona, si es que se está buscando el despido, o la sanción a esa persona se está llevando de una manera adecuada, en función de que se han respetado los derechos fundamentales, se ha hecho el análisis de ese ordenador pues utilizando a un perito adecuado, se ha clonado el ordenador y se ha hecho todas las pruebas debidas en relación con la clonación que se ha hecho, y si la clonación encima ha sido una clonación notarial, fantástico. Es decir, todas las medidas que puedan asegurar, que puedan llevar a lograr el convencimiento, la valoración de esa prueba ante un determinado juez. Genial. Y ya la última, para terminar casi a lo grande con el caso Megaulop. Comentaba un seguidor cuyo nick es Keylan, dice, al final lo de Megaulop es Estados Unidos son los que entran a detener al señor, pero sin embargo la empresa está en otro país, que es Nueva Zelanda, si no recuerdo mal. Sí, está en Nueva Zelanda, efectivamente. La cuestión está en que entran en Estados Unidos porque piensan que Estados Unidos habrá encontrado el mecanismo adecuado desde el punto de vista jurídico para llegar ante los tribunales de Nueva Zelanda, puede ser por un sistema de reconocimiento de actuaciones judiciales o por lo que sea, lo desconozco en detalle el tema, pero se puede llegar a pedir cooperación internacional judicial porque simple y llanamente porque estoy viendo que en esa página web empresas de mi país
resulta, bueno, o empresas, o incluso yo como empresa que veo vulnerado mis derechos fundamentales o mis derechos a mi propiedad intelectual, está siendo vulnerado por una página web que está situada en otro sitio. Entonces, recurro a los mecanismos legales correspondientes para buscar ese auxilio judicial en otro lugar. Es decir, si yo determino que una actividad penal está teniendo lugar en otro país, eso no significa que yo no puedo llegar a perseguirla porque el daño se me está causando en otro sitio porque están residiendo en un determinado lugar. Es decir, los mecanismos de cooperación judicial internacional, tanto en el ámbito civil como penal, existen y ahí están y por tanto por eso se han cumplido, nada más, se han puesto en marcha. A mí, sinceramente, el tema de Mega Upload no me ha puesto los pelos de punta, es decir, simplemente alguien se ha puesto utilizando los mecanismos jurídicos existentes, porque si no, no se habría procurado el cierre, sin entrar en que lo que estaba haciendo Mega Upload era correcto o incorrecto, que no entro ahí, ni tampoco sé, no todo el mundo lo estaría haciendo mal, porque me imagino que habrá gente que habrá utilizado esa capacidad que ponía a disposición de los usuarios Mega Upload con unas finalidades absolutamente lícitas, perfectamente pagadas y en una función puramente contractual, pero puede ser que otras personas sí que hayan visto vulnerados. Ahora vamos a ver. Otra batalla judicial curiosa podría llegar a ser si por el cierre instado por el gobierno de Estados Unidos en esa página web se podrían llegar a repercutir indemnizaciones de daños y perjuicios causados a mí, que yo lícitamente tenía acceso a la capacidad que Mega Upload me estaba dando y que yo no estaba haciendo ningún tipo de vulneración en relación con datos de carácter personal, ni de derechos de propiedad intelectual, ni de ningún tipo. Sería así, algo así, y me permite si es el último símil que quiero establecer, es algo así como si ahora mismo llega aquí la policía española, nos detiene a todos los que estamos aquí porque yo soy la persona que está haciendo un ilícito. A ti te mantienen aquí retenida porque la policía no tiene manera de determinar si tú también estás conmigo o no en esa operativa, te mantiene aquí detenida, ilícita, retenida durante unas horas. Tú podrías llegar teóricamente a reclamar un daño a la administración española por haberte retenido cuando tú no tenías nada que ver con el ilícito en el que en principio Rafael estaba siendo acusado. Esto sería algo así, ¿no? Por tanto, yo es que si conoces los mecanismos jurídicos de cooperación internacional, pues te das cuenta que no ponen los pelos de punta a nadie, sino simplemente se ha utilizado el derecho y las jurisdicciones que se tienen a mano para llegar a cabo determinado tipo de acciones. Y el caso al parecer va para largo, por lo que... Puede ir para largo. Bueno, además metiendo abogados de por medio, todo va para largo, salvo que sea un abogado que tenga una cierta cercanía y afinidad a las empresas, como creo que ya va habiendo algunos. Estupendo. Pues Rafael, yo creo que vamos a seguir dando por terminada la sesión. Te agradecemos enormemente tu claridad en la exposición y tu claridad de ideas en un mundo tan complejo como era el mundo legal en Internet. Agradecemos a todos los que nos habéis estado siguiendo la sesión. Y ya sabéis que entre mañana y pasado tendréis la sesión en YouTube, tenéis también la presentación para descargarla y en marzo tenemos 2 nuevas sesiones programadas que en breve os enviaremos a todos, ¿vale? Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por la atención.